Descargo de responsabilidad, no soy dueño de Naruto ni de ninguno de sus personajes. Uno no fui yo. Dijo Naruto, casi gritando de indignación. Al girarse para mirar a Kakashi, que estaba detrás de él, su voz adquirió un tono suplicante. Kakashi-sensei, por favor, créeme. Ayer estuve comiendo ramen en Ichiraku, y luego jugué shogi con Shikamaru toda la noche. Pero Kakashi simplemente mantuvo silencio mientras Tsunade dijo. Hasta que se revele la verdad, te enviaremos al castillo Ozuki. ¿Qué es este castillo Ozuki? Preguntó Naruto. Es una prisión shinobi delegada a Iden Grass por las otras aldeas, respondió finalmente Kakashi. Cualquiera puede entrar, pero no todos pueden salir, añadió Yamato, con los brazos cruzados. Es un lugar donde retienen a los shinobi problemáticos que les envían las demás aldeas. Al escuchar eso, Naruto ya no pudo mantener la calma. Pero si no hice nada. Gritó, gesticulando frenéticamente. Puedes preguntarle a Ayame-chan y también a Shikamaru. Estuve con ellos toda la tarde y la noche. Cualquiera podría haber usado un enge para parecerse a mí. Además, Kumogakure está lejísimos, necesitaría una semana o más solo para llegar y volver, ¿no? No tiene sentido. Alguien debe estar intentando sacarme de la aldea. No seas absurdo, Naruto. Le gritó Tsunade, dándole un golpe en el escritorio al levantarse. Kumo no se arriesgaría a iniciar una guerra por simples sospechas cuando un enemigo tan peligroso como Akatsuki se cierne sobre nosotros de esa manera. Además, todo el mundo sabe que eres especialista en clones de sombra y cuánto chakra tienes. ¿Cómo puedo ser tan absurdo? Kumo también intentó secuestrar a Hinata-chan cuando era pequeña y luego nos culpó de que mataran a sus shinobi. No quiero oírlo. Llévenselo. Dijo Tsunade. Al ver que no lo escucharían, las manos de Naruto instintivamente fueron a formar el sello para la técnica clon de sombra pero, como si hubiera estado esperando ese momento todo el tiempo, Yamato de repente juntó sus manos como en una oración y gritó. Mokuton. Prisión de los 4 pilares. 4 pilares de madera surgieron del suelo y se enroscaron alrededor del cuello y los antebrazos de Naruto como serpientes, inmovilizándolo por completo, antes de tomar finalmente la forma de una jaula cúbica. Un momento. Dijo Naruto desesperado mientras Tsunade se quitaba la banda de shinobi que simbolizaba su lealtad a Konoha. No fui yo. Me están incriminando. De rodillas, con las manos atadas a la espalda, una enredadera de madera envuelta alrededor de su cuello y encarcelado en una jaula, Naruto suplicó nuevamente. No fui yo. Kakashi-sensei. Sakura-chan. Baa-chan. Me conoces. Jamás haría algo así. No fui yo. No he hecho nada. Oye. ¿Y qué hiciste? Un hombre delgado de mediana edad, con cabello gris azulado y esposas metálicas en las muñecas, intentó iniciar una conversación mientras todos los nuevos prisioneros esperaban en fila para el control corporal obligatorio. Enojado por el sello de fuego que le había sido colocado apenas minutos antes por el líder de la prisión y ya a punto de explotar de ira por la injusticia de haber sido encarcelado a pesar de ser inocente, Naruto le gritó de inmediato. Ya dije que no he hecho nada, maldita sea. Tranquilo, hombre, dijo el prisionero de mediana edad, y se echó hacia atrás para distanciarse del rubio temperamental. Encogiéndose de hombros y levantando la vista, continuó con naturalidad. En cuanto a mí, cometí un error durante una misión. Al ver que Naruto empezaba a prestar atención a lo que decía, el hombre de cabello azul continuó con un pequeño suspiro. Se suponía que debía aniquilar a una aldea de civiles, pero me remordió la conciencia y dejé escapar a un niño. Entonces, mi aldea se enteró, ¿qué tiene de malo? Preguntó Naruto, genuinamente confundido y perturbado por su confesión. El hombre de mediana edad le lanzó una mirada extraña. ¿De qué pueblo eres? Konohagakure, respondió Naruto. Jeje. Parece que Konoha es una aldea bastante blanda, ¿eh? Dijo el prisionero mayor con sarcasmo. ¿Qué dijiste? Respondió Naruto molesto. El hombre mayor lo miró como si fuera un niño tonto e ingenuo mientras le explicaba. Para un shinobi, el mando de la aldea es absoluto. Los shinobi son herramientas. Matamos a quien nos dicen que matemos y robamos lo que nos dicen que robemos. Pero parece que en tu aldea oculta no es así, ¿verdad? A pesar de la situación en la que se encontraba, el Hokage lo había enviado a prisión a pesar de ser inocente, la lealtad de Naruto hacia Konoha seguía siendo fuerte. Ni se te ocurra hablar mal de la hoja oculta si no sabes nada de ella. Gritó, agarrándolo del cuello de la camiseta. Ya verás. Saldré pronto y les daré a los que me incriminaron una lección inolvidable. Antes de que la situación pudiera escalar aún más, un compañero de prisión que llevaba un pañuelo intervino desde un costado. Ya basta.
Ese hombre tiene razón. Este castillo Ozuki es un punto de encuentro para quienes ya no tienen el pretexto de que las aldeas los encubran por lo que han hecho. Un ladrón es un ladrón. Un asesino es un asesino. No podemos decir cosas como fue por el bien de mi aldea. Ya no tenemos excusa. Todos estamos recibiendo lo que merecemos, cosechando lo que sembramos. Cuanto más hablaba con los demás, más se enojaba Naruto. Nadie quería creer que era inocente. No me estoy excusando. Nunca he hecho nada de esto. Gritó indignado. En ese momento uno de los guardias gritó desde el otro lado de la puerta de la prisión. Pañuelo. Es tu turno. Antes de responder al llamado del guardián, el prisionero que llevaba el pañuelo le dijo a Naruto una última cosa. Ya deberías haberte dado cuenta de que has caído en un pozo profundo. No deberías intentar hacerlo aún más profundo. Sin embargo, Naruto, con su habitual terquedad, ni siquiera consideró escuchar sus consejos. Esa misma noche, intentó escapar de la prisión usándose un clon de sombra. Pero el efecto secundario de usar chakra mientras el sello de fuego estaba activo fue demasiado grave. Incapaz de usar su ninjutsu ni sus capacidades físicas al máximo, y ni siquiera de caminar sobre el agua y los árboles, fue rápidamente capturado y encerrado en una celda de aislamiento. 3 días después simplemente derrota a Mui, y el sello en tu pecho desaparecerá. Por instigación de una voz desconocida, cuando se encontraba en confinamiento solitario, después de salir del agujero, antes incluso de tener la oportunidad de almorzar, Naruto saltó hacia Mui, el líder de la prisión. Escuché que el sello Tenrou desaparecerá si te derroto. No quiero atacar a alguien sin provocación, pero si esa es la única forma, no tengo otra opción. Con su rostro, el epítome de la indiferencia, Mui dijo suavemente. Olvídalo. No puedes derrotarme en tu estado actual. No lo sabré hasta que lo pruebe. Replicó Naruto sin inmutarse y se abalanzó sobre él, asestando un puñetazo con fuerza. Pero Mui esquivó fácilmente el puñetazo y le dio un golpe en el estómago con el pie. Con el mismo tono soso de antes, como si no le hubiera quitado el aire a alguien de una patada, Mui preguntó. ¿Qué es tu pueblo para ti? Cuando Naruto se levantó y se abalanzó sobre él con otro golpe salvaje, Mui lo pateó en el estómago una vez más, enviándolo a volar. ¿Alguna vez has matado a alguien por quien no sentías ningún resentimiento, solo para proteger a tu aldea? Luchando por recuperar el aliento por las dolorosas patadas, Naruto dijo. ¿Estás diciendo que no podemos proteger nuestras aldeas sin hacer eso? Así es. No te metas conmigo. Gritó Naruto e intentó abalanzarse sobre él de nuevo, pero un calor abrasador pulsó repentinamente en su torso y se desplomó sobre manos y rodillas antes de poder alcanzar a su enemigo. Aunque no lo hicieras tú mismo, alguien más tenía que hacerlo. Si nunca te has manchado las manos con la sangre de inocentes, has tenido una vida afortunada. Pero tu vida afortunada es el resultado de que otros mueran y otros shinobi de tu aldea se encarguen del trabajo sucio en tu lugar. Al no recibir respuesta del niño que estaba acurrucado y tosiendo en el suelo, Mui dijo. Duele hasta respirar, ¿verdad? Debes estar pensando. Esto no puede estar pasando. Que no te habrás lastimado tanto con un movimiento así. Pero cuando luchas, inconscientemente consumes chakra para aumentar tu fuerza y velocidad. Y si tu chakra se contrae, el sello Tenrou se activa y empieza a quemarte el cuerpo. Mientras Naruto sudaba un charco por el dolor de tener su piel y sus entrañas quemadas por el sello de fuego, Mui continuó. Déjame decirte algo. Por mucho que hayas tenido que soportar por culpa de tu aldea, a ellos no les importa en absoluto. Por muy grande que fueras, no sirve de nada cuando ya no te necesitan. Tu lucha es inútil. No puedes escapar de esta prisión. Desde su fundación, nadie ha escapado del castillo Ozuki. Además, aunque lograras escapar de alguna manera, ya no tienes cabida en Konoha. Mientras los otros guardias de la prisión agarraron a Naruto de sus brazos y comenzaron a arrastrarlo, Mui le dijo unas últimas palabras. Harías bien en recordar que fue tu Hokage quien te envió aquí. Te descartaron como una herramienta rota que ya no sirve. Te expulsaron. El castigo por volver a romper las reglas de la prisión en tan poco tiempo fue una condena más larga en el calabozo. Esta vez, Naruto fue sentenciado a 5 días de aislamiento en lugar de 3. Paredes grises y opacas, un frío suelo de hormigón y una ventana cuadrada aún más estrecha que su cabeza eran lo único que había en la celda. ¿Cómo pudieron hacerme algo así? Pensó Naruto y golpeó la pared con el puño, desesperado. Después de todo lo que hice por la aldea. Después de cuántas veces arriesgué mi vida por ellos. Después de cuántas veces los salvé.
Hacía menos de un mes que el líder casi divino de Akatsuki había atacado Konoha y la había borrado de la faz de la tierra, convirtiendo la aldea oculta más poderosa del mundo en un cráter gigantesco. Casi el 80% de los civiles de Konoha y más de la mitad de las fuerzas shinobi de la aldea habían sido masacrados por Pain. Sin embargo, Naruto no solo había arriesgado su vida para luchar contra un enemigo tan temible, sino que incluso había convencido a Nagato Uzumaki para que devolviera la vida a todos. Nunca en la historia de Konohagakure no Sato nadie había hecho algo tan increíble por la aldea. Naruto se había convertido en el héroe de la hoja. Todos finalmente habían reconocido su arduo trabajo, fuerza y carácter. Sin embargo, allí estaba ahora, solo unas semanas después de ser aclamado como héroe, incriminado por un crimen que nunca cometió y encarcelado en una prisión famosa por albergar a los peores criminales shinobi del continente. La injusticia lo llenaba de ira. No por primera vez durante esta segunda estancia en el agujero, las palabras de Mui resonaron en sus oídos. Déjame decirte algo. No importa cuánto hayas tenido que soportar por culpa de tu pueblo, a ellos no les importa en absoluto. Fuiste descartado como una herramienta rota que ya no sirve. Cerró los ojos con fuerza y apretó los puños. De todas las personas, Tsunade era la última que esperaba que le hiciera algo así. La miraba como si fuera de la familia. Que Naruto la llamara Baa-chan no era solo para molestarla. Para él, Tsunade era casi como una tía, o como una abuela. Tumbado en el frío suelo de cemento, se giró hacia el otro lado y dejó escapar un suspiro tembloroso. 5 días en completo aislamiento y soledad no era poco tiempo para alguien como él. Desde que se convirtió en shinobi, Naruto casi nunca había estado completamente solo. Incluso cuando no estaba con sus compañeros de equipo u otros amigos de Konoha 11, en el peor de los casos, aún contaba con sus clones de sombra para hacerle compañía. En algunos días de soledad, por muy aburrido que pareciera, jugaba a las cartas con sus clones o incluso al fútbol. Pero ahora estaba completamente solo. No tenía compañeros. Ni misiones. Ni amigos. Ni Ichiraku. Ni siquiera sus clones de sombra. Nada lo distraía de sus pensamientos más oscuros, nada que lo apartara de su soledad. Nada le impedía pensar en la injusticia que había sufrido a manos de la aldea, por la que había derramado su sangre y sudor en innumerables ocasiones. Hasta yo puedo notar que el odio se está extendiendo. Quería hacer algo al respecto, pero no sé qué. Pero tengo fe en que llegará un momento en que las personas puedan entenderse de verdad. Pero cuando las palabras de su difunto mentor llegaron a su mente, Naruto ya no pudo contener su ira. ¿Qué es eso de entendernos? Me entendían a mí. Me metieron en la cárcel sin dejarme defender. Ni siquiera tuve un juicio. Después de todo lo que he hecho por el pueblo, ni siquiera quisieron escuchar mi versión. Después de todo lo que he sacrificado por ellos. Después de todo, su voz se apagó y rompió a sollozar. No podía recordar cuándo fue la última vez que había llorado. Maldita sea. Maldita sea todo. Gritó y golpeó el suelo repetidamente con el costado del puño. Mientras lloraba, una explosión retumbó afuera y el castillo entero se tambaleó desde sus cimientos. Sobresaltado, Naruto se puso de pie de un salto y corrió hacia la pequeña ventana en la parte trasera de su celda, intentando vislumbrar lo que estaba sucediendo. El cielo sombrío sobre el castillo Ozuki estaba cubierto por un enjambre interminable de mariposas blancas y, en medio de todo, una mujer con alas de ángel flotaba tranquilamente, con su túnica negra y roja de Akatsuki meciéndose suavemente al viento. No gritaba al hablar, pero su voz serena se escuchó en cada rincón de la prisión del castillo. No quiero causar un derramamiento de sangre innecesario. Entrégame a Uzumaki Naruto y te salvarás. Esta es tu última advertencia. No quiero causar un derramamiento de sangre innecesario. Entrégame a Uzumaki Naruto y te salvarás. Esta es tu última advertencia. Naruto quedó atónito. ¿Esa es, Konan? ¿Qué hace aquí? La invasión de Pain a Konohagakure ocurrió hace aproximadamente un mes, por lo que Naruto no se había olvidado del subordinado mano derecha de Nagato Uzumaki. ¿Está ella aquí para sacarme de aquí? No podía asimilar la idea. Había hecho las paces con Nagato y Konan, y después de que Nagato se sacrificara para devolver la vida a todos los que había matado, Naruto y Konan se separaron para bien, pero nunca imaginó que un exmiembro de Akatsuki, entre todos, vendría un día a salvarlo de la prisión, justo después de que sus propios amigos y su aldea se volvieran contra él. De pie sobre los altos muros que rodean el castillo Ozuki, el líder de la prisión, Mui, miró fijamente a la mujer de cabello azul que volaba en el cielo. Desde la fundación del castillo Ozuki, ningún prisionero ha logrado escapar. Váyanse, Akatsuki.
Los de su clase no son bienvenidos aquí. Los demás guardianes miraron a su líder con sorpresa. Incluso después de que la mujer angelical ya hubiera atacado el castillo, Mui no contraatacó. Pero, según recordaban, Mui no era el tipo de shinobi que ignoraba tales actos ni dudaba al enfrentarse a sus enemigos. No sabían que, como uno de los shinobi de mayor rango en hierba oculta, Mui conocía perfectamente la identidad de Conan y su verdadera fuerza. Una kunoichi capaz de volar, especialmente una criminal de rango S, casi siempre tendría ventaja en la batalla. Intenté darte una salida. Ahora todo está en tu cabeza, dijo Conan y su cuerpo se dispersó en innumerables pequeñas mariposas de papel. En cuestión de instantes, el enjambre de mariposas de papel cubrió la totalidad de las paredes del castillo Uzki. Con los ojos muy abiertos al ver las miles de etiquetas explosivas que cubrían las paredes y los edificios por todo el patio del castillo, Mui dejó escapar un grito a todo pulmón. Todos. Aléjense de las paredes. Ahora. Pero su advertencia llegó demasiado tarde. La mayoría de los shinobi kunoichi entre sus subordinados hicieron caso a sus palabras y rápidamente se pusieron a salvo, pero la mayoría de los guardianes de la prisión de sangre no usaban chakra. No pudieron escapar a tiempo. Una cadena de explosiones se desencadenó repentinamente y las antiguas y majestuosas murallas que rodeaban el castillo se derrumbaron en un montón de escombros, fuego y polvo. Con el repentino derrumbe de las murallas, cientos de prisioneros vitorearon la inesperada ganancia y emprendieron una carrera desenfrenada hacia la libertad. Pero Mui ni siquiera les dedicó una mirada. Mientras la técnica de la prisión celestial estuviera activa en sus cuerpos, ninguno de los reclusos podría escapar. En cuanto se alejaran de cierta distancia del que la había lanzado, arderían desde dentro y morirían quemados. En lugar de perder el tiempo cuidando a los convictos fugados, Mui realizó una breve secuencia de sellos manuales e inhaló profundamente antes de expulsar una enorme ola cónica de fuego. El cielo se cubrió de llamas y el mundo entero pareció arder. De repente, el silbido de un objeto afilado cortando el aire llegó a sus oídos y, ni un segundo después, un chakram de papel de 1,5 metros de ancho atravesó su mar de fuego, aparentemente impasible, y casi lo decapitó en el proceso. Solo sus instintos de Jonin de élite le permitieron esquivarlo por los pelos. Aún no podía alegrarse de su supervivencia, pues apenas un instante después de rozarle la punta de la nariz, la trayectoria del chakram de papel dio un giro de 180 grados y regresó como un boomerang. Una fracción de segundo antes de que el chakram de papel lo alcanzara, Mui lo sustituyó por uno de los guardias que observaba impotente desde un lado. Se oyó un chapoteo húmedo cuando el guardia fue cortado en dos de pies a cabeza, sin que el pobre hombre supiera, ni siquiera en el momento de su muerte, que lo había matado. Aprovechando el breve respiro, Mui realizó otra secuencia de sellos manuales y saltó bruscamente hacia la mujer de cabello azul que flotaba en el aire. Katón. Espada de fuego de la prisión celestial. Gritó y, cuando una larga espada llameante de color carmesí oscuro salió de su brazo, cortó con ella a Conan en un amplio arco. Pero justo antes de que la espada en llamas pudiera incinerarla, Conan se dispersó en una ráfaga de etiquetas de papel que rápidamente volaron y se reformaron detrás de la espalda de Mui. Como si hubiera estado esperando que ella hiciera algo así desde el principio, Mui se giró rápidamente y le lanzó su palma cubierta de llamas mientras gritaba. Katón. Tenro. Era su técnica más utilizada, era el sello de fuego que utilizaba sobre todos los shinobi que habían sido encarcelados en el castillo Ozuki, el jutsu que sellaría su chakra, volviéndolos no más fuertes que los civiles. Al sentir que su palma tocaba materia sólida, una leve sonrisa de satisfacción se dibujó en la comisura de sus labios por haber vencido a un oponente tan poderoso y problemático como Conan. Sin importar quiénes fueran, en cuanto su técnica de la prisión celestial hiciera efecto, perderían. Pero un segundo después, la kunoichi de cabello azul comenzó a brillar con una luz siniestra. Cualquier ninja que se precie sabía lo que estaba a punto de ocurrir, pero, por desgracia, llegó demasiado tarde para escapar. El Conan sobre el que había lanzado su tenro no era más que un clon de papel compuesto por cientos de etiquetas explosivas. Una terrible explosión sacudió el patio del castillo por completo y todos los guardias y convictos que luchaban entre sí en ese momento se quedaron paralizados. Para los reclusos que llevaban mucho tiempo en prisión y para los guardias que habían trabajado bajo las órdenes de Mui durante años, este se había consolidado en sus mentes como un shinobi poderoso y casi imbatible gracias a su sello tenro de una sola victoria. Era uno de los shinobi más fuertes y capaces de la hierba oculta. Al ver a Mui desplomarse en el suelo como un cadáver carbonizado, irreconocible, no pudieron superar la sorpresa ni por un instante.
Sabiendo que la atención de todos estaba centrada en ella en ese momento, Conan dijo: preguntaré una vez más. ¿Dónde está Uzumaki Naruto? Su forma de hablar era tranquila, pero nadie se dejaba engañar por esa falsa inocencia que emanaba de ella. Tras verla demoler los grandes muros del castillo y acabar con Mui en un instante, su calma y la multitud de etiquetas de papel que la rodeaban la hacían parecer aún más peligrosa. En el momento en que Mui murió, Naruto sintió que el sello Tenro que suprimía su chakra se desvanecía. Sus manos, haciendo la señal familiar para invocar un clon de sombra, aparecieron en la palma de su mano un orbe azul de chakra y la pared exterior del agujero en el que había estado aprisionado estalló en pedazos. Pero cuando saltó de la celda, sus pasos se detuvieron cuando notó la destrucción por todas partes a su alrededor y a la mujer con aspecto de ángel flotando en medio del patio ahora en ruinas del castillo. «Conan, ¿por qué estás aquí?», preguntó, con un nudo en el cuello. El enjambre de mariposas de papel que volaban alrededor del patio convergió en Conan y ella se materializó lentamente y flotó frente a Naruto. «Parece que llegué aquí a tiempo», dijo Conan. Dejando a un lado su ropa rota y harapienta y las marcas de lágrimas que se podían ver en su polvoriento rostro, Naruto parecía estar relativamente bien, ileso. «¿Cómo supiste que estaba aquí?», Naruto volvió a preguntar. «¿Y por qué viniste a salvarme? ¿Has olvidado nuestra promesa? La lluvia oculta y yo siempre te apoyaremos», dijo Conan. Fue entonces cuando Naruto recordó las palabras que Conan le había dicho varias semanas atrás después de la muerte de Nagato. Yaiko y Nagato lo eran todo para mí. El sueño de Yaiko, y el sueño de Nagato, si ambos te han sido transmitidos, ahora encarnas los suyos. Nagato confió en ti. Yo también. Nosotros, la lluvia oculta, perseguiremos sus sueños contigo. Naruto había olvidado esas palabras. En realidad, había estado tan ocupado ayudando con la reconstrucción de la aldea después de que Pain se convirtiera en un cráter que no había vuelto a pensar en Conan desde entonces. Sin embargo, parecía que Conan era una mujer de palabra. Su promesa no había sido solo palabrería. Ella realmente había acudido a ayudarlo al enterarse de su situación. Después de haber pasado casi 8 días en el agujero, su ira por la injusticia que había sufrido, el dolor que sentía por la traición de Konoha y el sentimiento de miseria que provenía de ser abandonado por los que había visto como sus amigos o incluso familiares, todas esas emociones negativas habían llegado desde hacía mucho tiempo al punto de ebullición. Pero cuanto más se enojaba con Konoha, más profunda era su gratitud hacia la única persona que había venido a rescatarlo en su hora más oscura. «Gracias», dijo y miró hacia abajo, incapaz de pronunciar otra palabra. Los dos se hundieron en un silencio momentáneo. Los sonidos de la lucha y los gritos provenientes de sus alrededores tomaron el control. «Konoha te expulsó. ¿Qué harás de ahora en adelante?», preguntó Conan finalmente. Esa pregunta dejó a Naruto sin palabras por un rato. No sé. Nunca imaginó estar en una situación así. Nunca imaginó que su sensei, Suba-chan y sus amigos le darían la espalda, un mundo donde Konoha lo abandonaría. Después de unos momentos, Conan dijo: «Deberíamos irnos primero. Puedes decidir qué harás después de descansar y pensarlo con la mente despejada». Acercándose a Naruto, dos grandes alas blancas se formaron en su espalda mientras decía: «Toma mis manos. Vamos a volar lejos». Pero justo cuando Naruto y Conan se tomaron de la mano y estaban a punto de despegar, el pavimento bajo sus pies se quebró y una rama de árbol brotó de la nada. Creció a un ritmo alarmante e intentó capturarlos a ambos a la vez, partiéndose en dos desde la mitad y ramificándose a medida que crecía. Conan se dispersó rápidamente en un enjambre de papeles y Naruto también saltó con la misma rapidez, evitando la técnica del estilo madera sin esfuerzo. De vuelta en el agujero del que había escapado, uno de los clones de sombra de Naruto desapareció con un chasquido y una pigmentación roja apareció alrededor de los ojos del verdadero Naruto, cuyas pupilas se transformaron en barras horizontales. Mientras permanecía en aislamiento, a costa del terrible dolor que le producía obligarse a usar chakra bajo los efectos del sello Tenro, Naruto había creado un clon de sombra para recolectar energía natural lentamente. Iba a ser su boleto de salida de esta prisión, pero Conan terminó acudiendo a su rescate antes de que pudiera intentar escapar por segunda vez. Al entrar en su modo sabio, en un instante todas las señales de chakra cercanas se hicieron visibles en su mente. Si bien la rama de madera que había intentado atraparlos a él y a Conan ya había sido una clara señal, sus sentidos de sabio confirmaron sus sospechas. Más allá del humo, el fuego y el polvo que dificultaban la visibilidad en el patio del castillo, justo al otro lado de los muros derruidos, había más de una docena de personas con las que era muy cercano. O solía serlo.
Naruto. ¿Por qué estás con Akatsuki? Aléjate de ella lo más rápido posible. Un grito demasiado familiar llegó desde más allá del montón de escombros que una vez sirvieron como muros del castillo. Apenas un instante después de oír ese grito, un enorme tentáculo de pulpo atravesó el aire y se lanzó hacia Conan. Conan estaba a punto de esquivarlo transformándose de nuevo en un enjambre de mariposas de papel, pero Naruto, inesperadamente, saltó frente a ella y detuvo el enorme tentáculo con su cuerpo, atrapándolo en sus brazos. Un gruñido de esfuerzo provino de Naruto mientras tiraba del tentáculo con toda la fuerza que su modo sabio era capaz de hacer y todo el humo y el polvo que llenaban el aire se dispersaron repentinamente cuando un enorme ser se elevó en el aire y se estrelló contra el otro lado del patio, demoliendo una pagoda entera al estrellarse contra ella. Con el humo y el polvo del patio dispersados por el repentino movimiento de la gigantesca bestia con cola, Naruto finalmente pudo ver a quienes lo atacaban. La mayoría vestían los uniformes estándar de Konoha o Kumo. Aparte de los shinobi kunoichi de Kumogakure que no conocía, Naruto reconoció fácilmente a Yamato, Kakashi, Tsunade, Sakura, los equipos 18, los equipos Gai, Shizune y Sai. ¿Qué haces, Naruto?, gritó Tsunade. ¿Por qué atacarías a Killer Bee? ¿Por qué proteges a esa mujer? ¿Eso es todo lo que tienes que decir?, preguntó Naruto apretando los dientes. Me enviaste aquí a pudrirme en la cárcel y eso es todo lo que tienes que decir. La estoy protegiendo porque fue ella quien me rescató. Vino a salvarme después de que me metieras en prisión a pesar de ser inocente. Le gritó indignado. Ay, deja de quejarte ya, dijo Sakura con voz harta, acercándose a él con paso decidido y levantando el puño para darle una paliza, como siempre. No esta vez, Sakura, dijo Naruto, sin usar los honoríficos habituales, mientras atrapaba su golpe con la mano. Suéltame, idiota. Le gritó y levantó el otro puño, esta vez con la intención de usar un golpe mejorado con chakra para hacer que Naruto volviera en sí. Sin embargo, como estaba en modo sabio, Naruto lo notó y la ira que lo había estado gestando durante casi 2 semanas estalló en ese instante. Antes de que Sakura pudiera asestarle su devastador puñetazo, Naruto la jaló hacia sí, dejándola con la mano que sostenía, y le dio un rodillazo en el estómago, haciéndole escupir. Aún sujetándola por el brazo derecho, la arrojó violentamente contra un edificio cercano, destrozando la pared por completo con la fuerza de su lanzamiento. La muchacha de cabello rosado se desplomó inconsciente en el pavimento. ¿Qué significa esto, Naruto?, gritó Kakashi con incredulidad. ¿Por qué atacarías a tus camaradas? Pero cuando Naruto giró su cabeza hacia él, Kakashi se tensó involuntariamente cuando vio las pupilas carmesí en sus ojos. ¿Qué clase de camaradas envían a uno de los suyos a la peor prisión del continente sin ninguna prueba, solo porque una aldea oculta rival lo exigió? Gritó Naruto, con la voz más áspera de lo normal, con un matiz oscuro. Naruto, esto es un malentendido, intentó razonar Yamato. Nuestra estrategia era descubrir que había estado tramando la hierba oculta todo este tiempo al enviarte aquí. Hemos estado apostados cerca todo el tiempo por si algo pasaba. Ya veo, así que era una misión, dijo Naruto como si todo finalmente tuviera sentido. Así es. Yamato se apresuró a confirmar, con alivio en su rostro al ver que Naruto se convenció fácilmente con sus palabras. ¿De verdad creíste que me iba a creer esas tonterías? ¿Crees que soy tan estúpido?, dijo Naruto con la voz temblorosa mientras apenas contenía la ira. Fuera de su control, las marcas de nacimiento en sus mejillas se engrosaron y oscurecieron, las uñas de sus manos se convirtieron en garras y un aura roja visible incluso a simple vista apareció alrededor de su cuerpo. No está mintiendo, Naruto. Fue un plan creado por Konoha y Kumo juntos. Créeme, Naruto, empezó a decir Shikamaru, pero Naruto lo interrumpió a mitad de camino. ¿Confiar en ti? Jugamos shogi toda la noche antes de que me arrestaran. Podrías haberme defendido, pero no lo hiciste. Shikamaru se quedó en silencio, entendiendo que no importaba lo que dijera en ese momento, considerando el estado mental actual de Naruto, solo empeoraría la situación. ¿Cuántas veces he arriesgado mi vida por la aldea? ¿Cuántas veces he salvado Konohagakure? ¿Quién de ustedes ha hecho más por la aldea que yo?, gritó Naruto esta vez, liberando por fin toda su ira y frustración contenidas. ¿Y qué obtuve a cambio? Me encarcelaron a pesar de mi inocencia. Me expulsaron, dijo, con lágrimas cayendo de sus ojos, pero evaporándose en el chakra corrosivo que lo rodeaba mucho antes de que pudieran rodar por sus mejillas. Siempre había sido un marginado.
Desde niño, los aldeanos lo trataban como una amenaza, hablaban mal de él cuando creían que no podía oírlos, los padres de otros niños de la academia lo rechazaban y le decían que se alejara de sus hijos, y no fue solo una vez que notó el odio y el desprecio en sus ojos cuando lo miraban. Sin embargo, tras graduarse de la academia, había salvado la aldea en más de una ocasión, culminando hace poco más de un mes con la derrota del líder de Akatsuki y convenciéndolo de resucitar a todas las víctimas de su invasión. Pensó que por fin todo le estaba saliendo bien. Especialmente después de salvar la aldea de Pain, fue elogiado como el héroe de la hoja. Todo fue una farsa, dijo, con la voz ahora tranquila y las lágrimas secas. Ya he tenido suficiente de Konoha. Pero cuando Naruto se dio la vuelta, Tsunade le gritó. ¿Te das cuenta de lo que haces, Naruto? ¿Vas a desertar de la aldea? Sé exactamente lo que estoy haciendo, dijo sin darse la vuelta. ¿Qué hay de tu promesa? Juraste que te convertirías en Hokage. ¿Vas a incumplirla? Naruto no respondió nada. En cambio, le dijo al Konan. Vamos, Konan. Al recibir un gesto de confirmación de su parte, los dos saltaron, con la intención de irse. Sin embargo, escapar no les sería tan fácil. Tras recuperarse del brutal golpe, el transformado Killer Bee les lanzó la mitad de sus enormes tentáculos, y no fue el único que los atacó. Yamato lanzó otra técnica de estilo madera para atraparlos y Kakashi golpeó el suelo con la palma de la mano, invocando a uno de sus perros. Debes estar loco si crees que puedes escapar de todos nosotros. Gatsuga. Gritó Kiba antes de que él y Akamaru lanzaran el taijutsu especial del clan Inuzuka. Naruto canceló su modo sabio y rápidamente puso sus manos en cruz mientras corría. Tajuukage Bunshin no Jutsu. Más de 1000 clones de repente hicieron que el gran patio del castillo Uzuki pareciera abarrotado y sus voces hicieron que el aire se estremeciera cuando la mitad de esos 1000 clones gritaron juntos. Enge. 500 clones adoptaron la apariencia de Conan, imitándola a la perfección antes de asociarse con uno de los clones normales y dispersarse en pares de 2 por todas partes. A pesar de contar inicialmente con superioridad numérica y de combate, los shinobi kunoichi de Konoha y Kumo solo podían observar con impotencia cómo la cantidad absurdamente alta de clones se dispersaba en todas direcciones de 2 en 2. Ya ni siquiera intentaron detenerlos. Era imposible atrapar a más de 1000 clones con las capacidades de Naruto con tan pocos. Una más. Gritó una mujer rubia después de beberse una botella entera de sake de un trago. Una más viene, respondió dócilmente el camarero y le sirvió 3 botellas más en lugar de una sola. Para cuando terminó de beber, ya era de madrugada. Apenas podía mantenerse en pie, y salió del bar tambaleándose lentamente, apoyándose en paredes y vallas mientras se dirigía a las afueras de la aldea. No quería volver a la Torre Hokage todavía. Aunque podía disipar el alcohol que inundaba su organismo en un segundo, se negaba a hacerlo. Necesitaba ese subidón. No se sentía con la fuerza suficiente para afrontar la realidad sin su ayuda en ese momento. Sin embargo, el aire fresco de la mañana le devolvió algo de claridad y junto con él, los recuerdos del día anterior comenzaron a aparecer en su mente. La estoy protegiendo porque fue ella quien me rescató. Vino a salvarme después de que me encarcelaran a pesar de ser inocente. Quizás porque estaba borracha o quizás porque simplemente estaba al límite, Tsunade rompió a llorar suavemente mientras se tambaleaba sola por las calles vacías. No se suponía que las cosas terminaran así. Nunca imaginó que su decisión de dejar a Naruto sin saber la verdad traería semejante desenlace. Simplemente no había podido confiar en su inteligencia y decirle que lo enviaban en una misión, en lugar de hacerle creer que lo habían expulsado y abandonado. Debería haber presionado al Raikage para que enviara a Killer Bee al castillo Ozuki en lugar de a Naruto. Debería haber insistido más. Konoha y Kumo sospechaban que Kusagakure se preparaba para algo grave y decidieron cortarlo de raíz, ya que no podían permitirse que iniciaran otra guerra, no mientras Akatsuki amenazara con apoderarse del mundo adquiriendo a todas las bestias con cola y haciendo quién sabe qué con ellas. Sin embargo, para atraparlos con las manos en la masa, necesitaban un cebo. En este caso, lo único que podría incitar a Kusa a actuar era enviarles un Jinchuriki, alguien con reservas de chakra lo suficientemente grandes como para tentar a Kusagakure a abrir la caja de la felicidad definitiva. Pero Uzumaki, Naruto y Killer Bee eran los únicos Jinchuriki que quedaban, y el Raikage consideraba a Bee su hermano en todo menos en la sangre. Por lo tanto, Naruto era la única opción, a pesar de no ser apartamento para una misión de espionaje. Tsunade se secó la cara con las palmas de las manos y dejó escapar un suspiro tembloroso. ¿Cómo voy a compensarlo? Pensó con amargura.
La reacción de Naruto la tomó por sorpresa, pero pensándolo bien, era natural que alguien reaccionara así en su lugar. Sin embargo, él era Naruto. Naruto nunca se enojaba con su gente por mucho tiempo y perdonaba con extrema facilidad. Muchas cosas que serían muy ofensivas si se les hicieran a otros, Naruto solía aceptarlas sin decir nada, como la forma en que Sakura solía usarlo como saco de boxeo. Pero todos tenían un límite y, aun con lo indulgente y tolerante que era Naruto, Tsunade entendió que ser arrojada a la cárcel tan fríamente a pesar de ser inocente había sido la gota que colmó el vaso. Solo puedo esperar que se haya calmado un poco. Mientras tanto deseaba que al menos estuviera dispuesto a dejarla explicarle la situación con claridad y disculparse la próxima vez que se vieran. Esperaba que dejara de estar enojado y regresara pronto a la aldea. De repente, dos manos surgieron del suelo y la agarraron por los tobillos. Normalmente, a alguien le resultaría casi imposible acercarse sigilosamente a ella, pero como estaba borracha y consumida por sus pensamientos de culpa, Tsunade no notó la firma de chakra de su acosador hasta que fue demasiado tarde. Esto es malo. Quiso gritar Tsunade, pero descubrió que no podía mover la boca ni ninguna parte del cuerpo. Al instante siguiente, quedó cubierta de líneas y símbolos negros de pies a cabeza. Era un sello maldito. Cuando su atacante la agarró por los tobillos, también le colocó un sello maldito. Ni siquiera un segundo después, la hoja de un tanto brilló a la luz de la luna mientras cortaba hacia su cuello. Una neblina de chakra, de un amarillo terroso, brotó del cuerpo de Tsunade y, con un grito de furia, rompió la parálisis del sello maldito con su monstruosa fuerza bruta. Con el tanto del atacante a escasos centímetros de su cuello, Tsunade abrió la boca inesperadamente y atrapó la hoja con los dientes. El atacante se vio obligado a renunciar a su arma cuando ella mordió la hoja y la destrozó como si estuviera hecha de grafito, no de metal de chakra. En el momento siguiente, el puño de Tsunade se estrelló contra el pecho de su enemigo, y su cuerpo explotó en una fina niebla roja debido a su fuerza irreal. Pensar que mi propio Anbu intentaría matarme un día, y nada menos que en medio de la aldea, dijo Tsunade, tras reconocer la máscara de porcelana blanca del agente Anbu que solía ser parte de su guardia personal. ¿Tu Anbu? El Anbu no es tuyo. El Anbu no te sirve a ti, sirve a la aldea. Tsunade oyó la voz de un anciano que venía de detrás de los árboles. Al salir a la luz de la luna, su identidad se hizo tan clara como el agua. El rostro viejo y arrugado, medio vendado, el brazo derecho perpetuamente enyesado y el bastón. Era Danzo Shimura. Jiraiya me dijo que tuviera cuidado contigo, pero nunca pensé que llegarías tan lejos como para intentar asesinar al Hokage. ¿La vejez te ha vuelto completamente senil?, preguntó Tsunade. Mi mente nunca ha estado más clara, te lo aseguro, Tsunade, dijo Danzo mientras comenzaba a quitarse las vendas y el yeso dorado alrededor de su brazo derecho. Solo un loco intentaría cometer la mayor traición, dijo Tsunade con una burla. ¿La mayor traición? Para nada. Sirvo a Konoha. Todo lo que hago es por el bien de la aldea, dijo Danzo con frialdad. ¿Y dónde demonios estabas cuando el líder de Akatsuki invadió la aldea?, le gritó Tsunade, perdiendo la paciencia. Mis invocaciones de babosas se extendieron por toda la aldea, pero no te vi por ningún lado. Morí por agotamiento de chakra por curar a tanta gente como pude, y miles de otros shinobi kunoichi perdieron la vida en combate mientras tú acechabas como un cobarde en un búnker olvidado de Dios, esperando a que pasara el peligro. ¿Eso también fue por el bien de la aldea, viejo hipócrita? ¿Y de qué le sirve a Konoha que muera ahora, cuando Akatsuki intenta apoderarse del mundo? Danzo no era de los que se dejaban llevar por las emociones, pero las palabras de Tsunade lo pusieron rígido. Habían tocado un punto sensible. La cobardía de Danzo en su juventud fue lo que llevó a Tobirama a elegir a Sarutobi Hiruzen como su sucesor. Hasta el día de hoy, muchas décadas después, sigue siendo el mayor arrepentimiento de Danzo en su vida. Es debido al precario futuro que nos espera que necesita ser eliminado. Permitiste que el último Uchiha se volviera rebelde y no lo has eliminado ni recuperado su jutsu, incluso después de 3 años. Fallaste en capturar a la bestia de 3 colas. Y ahora, te has apropiado del arma definitiva de Konoha, el Jinchuriki de 9 colas. No eres apartamento para. Las palabras de Danzo se vieron interrumpidas cuando la mitad superior de su cuerpo explotó como un geyser de sangre y vísceras. Las réplicas del golpe de Tsunade también derribaron varias docenas de árboles detrás de él. Hice bien en no bajar la guardia ante alguien como tú. La voz de Danzo llegó desde un lado, sobresaltando enormemente a Tsunade, que lo creía muerto. ¿Cómo es posible? ¿Genjutsu? Pensó Tsunade con incredulidad. Pero descartó esa idea de inmediato. Era imposible que alguien la sometiera a un genjutsu.
Su control del chakra era demasiado exquisito. Habría notado la irregularidad en su flujo de chakra al instante. Fu, mantén la distancia y espera el momento perfecto. Torune, solo necesitas tocarla una vez. Akimichi, combate cuerpo a cuerpo. Los demás, asistan con ninjutsu y shurikenjutsu a media distancia. Danzo dio esas órdenes usando señales con las manos en lugar de palabras y los shinobi de operaciones negras inmediatamente entraron en acción. La vejez realmente debe haber afectado tus facultades mentales, si de verdad creías que podrías derrotarme solo con esto. Danzo no había subestimado a Tsunade antes de intentar asesinarla. Había reunido a casi todos los miembros de ROT en la aldea en ese momento solo para matarla, más de 30, todos de nivel Tokubetsu Jonin no superior. Pero la realidad ante él era como una pesadilla. 4 en menos de 5 minutos, el Sanin babosa había matado a más de 15 de sus raíces de una forma tan brutal y violenta que incluso los esclavos a los que había lavado el cerebro para que les sirvieran parecían dudar. Además, 6 de los 10 Sharingan incrustados en su brazo derecho se habían cerrado permanentemente. Tsunade ya había matado a Danzo 6 veces en menos de 5 minutos. Los Sanin eran reconocidos en las naciones elementales y Danzo siempre había tenido información precisa sobre la fuerza de Orochimaru y Jiraiya, pero Tsunade había caído en el olvido tras el final de la tercera guerra Shinobi, optando por beber y jugar. Danzo nunca imaginó que alcanzaría una fuerza tan aterradora. No palidecía en absoluto en comparación con la de sus compañeros, ahora fallecidos. No, ella es aún más peligrosa, pensó Danzo mientras observaba cómo los agujeros sangrientos que creó en el muslo de Tsunade con su técnica de viento balas de vacío se curaban completamente en un segundo. La ropa de Tsunade estaba hecha jirones por las incontables veces que Danzo y su Rod la habían acuchillado, apuñalado y golpeado con su ninjutsu y armas, pero aparte de eso, su cuerpo parecía estar en perfectas condiciones. Era como un zombi inmortal. Un zombi inmortal capaz de crear enormes cráteres y convertir cuerpos en carne picada con un simple puñetazo. De repente, Danzo dejó escapar un fuerte grito. Ahora. Una sombra apareció repentinamente en el suelo, iluminada por la luz de la luna, e inmovilizó momentáneamente a Tsunade. Al mismo tiempo, Danzo realizó una serie rápida de sellos manuales y gruesas raíces de árboles y enredaderas brotaron del suelo para envolverla con fuerza. Pero la fuerza física de Tsunade era simplemente descomunal. El sudor comenzó a correr por el rostro de Nara como una cascada, y Danzo también sintió que su Jutsu Mokuton crujía y gemía. Apenas un segundo antes de que se liberara por completo, un miembro de Yamanaka de la raíz también gritó. Arte ninja. Técnica de cambio de mente y cuerpo. El cuerpo de Tsunade se desplomó un poco, pero Yamanaka gritó en señal de advertencia a sus colegas. Se resiste a mi jutsu, no pude atraparla por completo. Tienes 20 segundos como máximo. Un enorme shuriken de fuma apareció en las manos de Danzo y, al soplar aire sobre sus hojas, lo envolvió en chakra de viento antes de lanzarlo contra Tsunade. Los otros shinobi kunoichi de raíz también lanzaron una lluvia de kunais y shurikens desde la distancia, sin arriesgarse a acercarse a ella y terminaron muertos cuando se despertó del jutsu de Yamanaka. Pero las estimaciones de Yamanaka habían sido enormemente exageradas ya que Tsunade no necesitó ni siquiera 5 segundos para salir de su técnica y, dejando escapar un fuerte grito de batalla, arrasó a través del Jutsu Mokuton de atadura de sombras que la sujetaba antes de juntar sus manos con tanta fuerza que la onda de choque que estalló del aplauso de sus palmas fue como un huracán, destruyendo por completo todos los proyectiles que se le enviaban, incluso el shuriken Fuma cubierto de viento de Danzo. Fue en la fracción de segundo después de que ella creó esa poderosa onda de choque que alguien apareció a su espalda como un fantasma y la oscuridad de la noche fue ahuyentada temporalmente. Raikiri. Tsunade miró con incredulidad la mano cubierta de rayos que salía de su pecho. Kakashi. ¿Por qué? Fue lo único que pudo decir antes de tambalearse hacia adelante y caer de rodillas. Sin perder la oportunidad única en la vida, 2 de los operativos ROT que aún estaban con vida se acercaron instantáneamente a ella con un Shunshin, sus espadas brillaron a la luz de la luna mientras ambos decapitaban al Slug Sanin al mismo tiempo. A pesar de haber cumplido su misión, Danzo no sentía euforía. La última onda expansiva que Tsunade creó al aplaudir había segado la vida de otra media docena de sus raíz cuando sus proyectiles les devolvieron el golpe. En menos de 10 minutos, una Tsunade ebria prácticamente había aniquilado toda su organización y también había perdido 6 de sus ojos Sharingan. Esto estuvo demasiado cerca. Si no hubiera obtenido la lealtad de Kakashi antes de este asesinato, todos habríamos muerto a sus manos.
Hasta el momento de su muerte, Tsunade no entendió por qué Kakashi de repente se volvió contra ella y se puso del lado de Danzo. Al ver a sus shinobi intentando limpiar la escena y eliminar todos los signos de batalla, Danzo dijo: no nos queda tiempo. El resto de la raíz no puede contener a los Anbu por mucho más tiempo. Hemos cumplido nuestro objetivo. Dejen todo como está. Dispérsense. Ha empezado a llover otra vez, pensó y se puso la capucha de su capa gris mientras caminaba por una de las calles principales del pueblo. A pesar de que llovía día y noche, quienes lo rodeaban no parecían tan afectados como él. Parejas jóvenes compartían paraguas mientras miraban escaparates, niños correteaban despreocupados salpicándose agua de lluvia, y ancianos, de pie bajo los aleros de sus casas o en sus porches, fumaban en pipa y bebían sake mientras cotilleaban las últimas noticias con sus vecinos y amigos. Ni siquiera parece una aldea oculta, pensó mientras lo comparaba mentalmente con Konoha. Aunque Konoha era una de las aldeas ocultas más tranquilas, era común ver a los Chunins patrullando las calles e incluso a algunos Anbu de vez en cuando. Pero Amegakure parecía más una ciudad de civiles. Extraño mi antiguo lugar al comparar con Konoha, no podía mentirse a sí mismo. Extrañaba su antigua aldea. Extrañaba a sus amigos, su restaurante de ramen favorito, el campo de entrenamiento del equipo 7, su pequeño apartamento, y extrañaba a Baa-chan y a Sakura más que a nada. Pero cada vez que su mente volvía a Tsunade y Sakura, la ira regresaba a él y su nostalgia también desaparecía. Maldita sea. Incluso 2 semanas después de que Konan lo liberara del castillo Ozuki, Naruto no podía liberar su ira. Al contrario, al no tener forma de liberar su frustración acumulada y a la falta de actividad o trabajo para distraerse de sus problemas, su rencor y su ira solo seguían enconándose y agravándose en su interior. Nunca se había sentido así en toda su vida. Siempre había sido una persona predominantemente feliz, con un carácter alegre y una tendencia a perdonar y olvidar rápidamente. Entonces, ¿por qué no podía volver a ser como antes? ¿Qué era la rabia que ardía en sus venas cada vez que su mente volvía a Konoha? ¿Y por qué sus dulces recuerdos de la aldea estaban siendo invadidos lentamente por recuerdos que había olvidado que aún conservaba? Recuerdos de otros niños uniendo fuerzas para golpearlo en la academia, recuerdos de aldeas al azar lanzándole palabras mordaces, recuerdos de Iruka a menudo señalándolo en la academia y usándolo como un ejemplo negativo para sus compañeros de clase, recuerdos de Kakashi dándole a Sasuke un trato preferencial durante el mes antes de la última etapa de los exámenes Chunin y arrojándolo a un Jonin inútil que lo odiaba, recuerdos de Konoha ignorando por completo su increíble hazaña de derrotar a Gaara y al Ichibi completamente manifestado y no promoviéndolo al rango de Chunin. Y el torrente de malos recuerdos no se detendría ahí. Escenas de Jiraiya tirándolo por el precipicio o enfureciéndolo a propósito hasta casi la locura solo para liberar el chakra del Kyuubi, recuerdos de Jiraiya dejándolo para salir con prostitutas, las innumerables veces que Sakura lo golpeó incluso por la más mínima molestia que le causó, el recuerdo de Kiba burlándose de él a menudo y menospreciándolo por su sueño, o el recuerdo de Akamaru meándose en su cara mientras dormía, etc. Era como si hasta entonces hubiera visto el mundo a través de unas gafas color de rosa, pero ahora que se las quitaba no podía apartar la vista de la fealdad que antes había pasado por alto. Era como si una faceta de su personalidad que había reprimido a la fuerza hasta ese momento finalmente aflorara a la superficie e intentara tomar el control. Cuanto más lo pensaba, más furioso se ponía. Sin control, sus ojos adquirieron un color rojo sangre y las finas marcas de nacimiento en sus mejillas se oscurecieron a medida que su ira facilitaba la infiltración del chakra del Kyuubi en su sistema. No puedo seguir así, pensó Naruto, y aceleró el paso. Tengo que encontrar algo que hacer o me volveré loco. Y volverse loco era lo último que necesitaba en ese momento. No puedo incomodar a Konan más de lo que ya lo hago. No era precisamente la persona más competente en asuntos de dinero y economía, pero incluso él entendía que Amegakure no estaba en buena situación. No quería causarle más problemas a Konan. La tierra de la lluvia no contaba con un daimyo que patrocinara la aldea oculta, y el país estaba completamente aislado del mundo exterior. No había contacto diplomático con sus vecinos. Ni siquiera los comerciantes podían cruzar las fronteras de Ame. Bajo el gobierno de Nagato Uzumaki, la aldea oculta bajo la lluvia experimentó un período de desarrollo, paz y prosperidad sin precedentes en su historia. Sin embargo, Nagato había fallecido y Konan ya no formaba parte de Akatsuki. Con Ame completamente aislada de sus vecinos y su fuente de ingresos anterior, las actividades de Akatsuki, desaparecida, la situación económica de la aldea se encontraba en una situación desesperada.
Ero Sennin murió hace casi 3 meses, pero la destrucción dejada por su batalla con Nagato todavía está aquí. ¿No han reparado nada pensando en eso? A Naruto de repente se le ocurrió una idea. ¿Qué pasaría si ayudara a Konan a reparar ese daño? Le pareció una buena manera de recompensarle lo que había hecho por él. Después de que mis amigos y mi pueblo me abandonaron, ella fue la única que estuvo de mi lado en su hora más oscura. Konan había sido la única persona que acudió a su rescate. Ayudarla era lo mínimo que podía hacer para demostrarle su gratitud. Repentinamente vigorizado por haber encontrado un nuevo objetivo para sí mismo, el ánimo de Naruto se elevó mientras se lanzaba a una carrera shinobi hacia la torre más alta ubicada en el centro de la jungla de acero y concreto conocida como la aldea oculta bajo la lluvia. Al aparecer la torre de Pain ante sus ojos, la velocidad de Naruto disminuyó gradualmente a paso de hombre. Aunque en Konoha no le importaban los modales y solía irrumpir en la oficina de Sandaime y Tsunade sin siquiera llamar, eso se debía a su familiaridad con ellos. Ename, inconscientemente se contuvo para no actuar así. Necesito hablar con Konan. ¿Pueden decirle que estoy aquí? Preguntó Naruto a los dos shinobi que estaban de guardia frente a las puertas que conducían a la oficina de Konan. Por favor, espere un momento, respondió uno de ellos cortésmente y, tras llamar 2 veces a la puerta, entró para avisar a Konan de su llegada. No era la primera vez desde su llegada a Megakure que Naruto se sentía profundamente desconcertado por la actitud de la gente hacia él. No estaba acostumbrado a que lo trataran con tanta cortesía. Megakure estaba completamente aislado del mundo exterior, así que nadie, salvo Konan, conocía su verdadera identidad. Sin embargo, todos los que sabían que Konan le tenía simpatía lo trataban con el máximo respeto. Esto le hizo comprender aún más la posición que Pain y Konan ocupaban en el corazón de sus súbditos. Tenshinhan accedió a su petición. Por favor, sígame, dijo el guardia cuando regresó y abrió la puerta más ampliamente para que Naruto entrara. A pesar de lo mucho más moderna y tecnológicamente avanzada que parecía Megakure, con sus altos rascacielos metálicos y sus intrincados sistemas de tuberías, en comparación con Konoha, la oficina de Konan no se diferenciaba mucho de la oficina del Hokage que conocía. A la derecha de la habitación, había un escritorio gris con esquinas redondeadas y una silla de cuero negro, mientras que al otro lado, unas ventanas tan grandes y anchas como la propia oficina ofrecían una magnífica vista del paisaje urbano de la aldea oculta. Hola, Naruto. ¿Pasa algo? ¿Necesitas algo? Konan dejó el papel que estaba leyendo y lo miró. Al mismo tiempo, les indicó a sus shinobi que los dejaran en paz. He estado pensando, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte? Preguntó Naruto. Konan adoptó una expresión pensativa mientras ponía los codos sobre el escritorio y entrelazaba los dedos. ¿Qué te ha provocado esto? ¿Alguien te ha hecho pasar un mal rato? No, dijo rápidamente. Todos son tan amables que es raro. Solo quería hacer algo, lo que fuera, para ayudar. Al ver que Konan permanecía en silencio, añadió. Vi el lugar donde pelearon Ero Sennin y Nagato. Pensé, quizás podría intentar limpiarlo. Si tuviera que contratar a alguien, necesitaría varias docenas de personas y tardaría semanas solo en retirar los escombros. Pero puedo crear cientos de clones de sombra, lo haría en un santiamén. Dijo con una sonrisa. Konan se levantó de su asiento y se dirigió a las grandes ventanas, contemplando la vista del pueblo que se encontraba debajo. Agradezco tus comentarios. Pero sería mejor que esperaras hasta mañana por la mañana. Se está haciendo tarde y, a partir de hoy, habrá toque de queda a partir de las 8. ¿Toque de queda? ¿Te refieres a una regla para que la gente no salga de casa después de esa hora? Cuando Konan se llevó las manos a la espalda, haciendo que su pecho se notara sin querer, Naruto se dio cuenta de que era la primera vez que la veía sin su capa de Akatsuki. Sin embargo, apartó rápidamente la mirada de ella y también observó la aldea. No tengo motivos para ocultártelo, Naruto, Ame no está en una buena situación actualmente. Desde que matamos a Anzo hace casi 6 años, Nagato decidió aislarla por completo del mundo exterior, y nos ha funcionado gracias a lo lucrativas que han sido nuestras actividades como Akatsuki. 5. Interpretando la mirada de Naruto como una forma de reproche, explicó. Mucho antes de que Akatsuki comenzara a cazar Jinchuriki, éramos un grupo de mercenarios de élite que asumían todo tipo de misiones. Muchas aldeas ocultas contrataban nuestros servicios con frecuencia, y gran parte de esos ingresos llegaba a Megakure. ¿Las aldeas ocultas solían contratar a Akatsuki? Dijo Naruto escandalizado. Sí, dijo Konan, sin cambiar de tono desde el principio hasta ahora. Por ejemplo, Tsuchikage era uno de nuestros principales clientes. Sunagakure también contrataba nuestros servicios con frecuencia.
Incluso hemos hecho negocios con Konoha en algún momento. Pero con la muerte de Nagato y la disolución de Akatsuki, esa importante fuente de ingresos ha desaparecido. Tomando el silencio de Naruto como una señal para continuar, Konan dijo: somos más que autosuficientes en cuanto a comida, ropa y otros productos necesarios para nuestra vida diaria. Antes de que las guerras shinobi arruinaran a Ame, el país de la lluvia era uno de los mayores exportadores de arroz, pescado y comida enlatada. Sin embargo, también hay cosas que jamás podríamos producir por nosotros mismos, como la electricidad. Durante los últimos 6 años, hemos estado utilizando los depósitos de carbón acumulados durante el reinado de Anzō, pero ahora esos depósitos están menguando. Y no solo no tenemos fondos para comprar nuevos recursos, sino que tampoco tenemos a quien comprar. Naruto nunca había pensado en esas cosas. Desconocía cómo se creaba la electricidad y jamás se había percatado de la cantidad de problemas y dificultades que debía afrontar el líder de una aldea. ¿No podría Ame intercambiar algo por esa cosa en lugar de dinero? Dijiste que el país de la lluvia tiene mucha comida, ¿no? El país del viento es un desierto, creo que podrían comprar mucha comida porque allí no pueden cultivar nada, dijo Naruto, intentando encontrar una solución en el momento. Konan dejó escapar un suave suspiro. No hemos tenido relaciones diplomáticas ni comerciales oficiales con nuestros países vecinos en casi 6 años, dijo Konan. Además, incluso si tuviéramos los medios para comerciar con carbón, ahora que el mundo sabe que Akatsuki proviene del país de la lluvia, ¿quién querría hacer negocios con nosotros? Pero de repente Naruto se acercó a ella y dijo enérgicamente: creo que puedo ayudar con eso. Gaara, el Kazekage, es mi amigo. Pero, ¿tiene carbón el país del viento? Konan meneó la cabeza mientras decía: el país del viento no tiene carbón, pero sí ricas reservas de gas natural y petróleo. Pero Akatsuki capturó a Gaara y murió. ¿Qué te hace pensar que alguna vez querría comerciar con Amegakure? Gaara es mi amigo. Estoy seguro de que él, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. No pudo continuar al pensar que también fueron sus amigos quienes lo enviaron a prisión a pesar de su inocencia. Sin embargo, negó con la cabeza e intentó sonreír cuando vio que Konan lo miraba con preocupación. Al día siguiente, ¿estás seguro de esto? Debes saber que Konoha no renunciará a sus Jinchuriki tan fácilmente, dijo Konan. Al menos tengo que intentarlo. No puedo quedarme escondido en Ame todo el tiempo Y quiero ayudarte, dijo con una pequeña sonrisa y se frotó la nuca. Gracias, Naruto, dijo y le sonrió suavemente. Por primera vez desde su llegada a Amegakure, Naruto vio a Konan sonreír. Esa dulce sonrisa en su rostro de muñeca de porcelana era como un rayo de sol asomándose entre las nubes. Quedó atónito por un instante. Me ayudaste cuando nadie lo hizo, dijo Naruto. Haré todo lo que esté en mi poder para devolverte el favor. Apartando con dificultad la mirada de su rostro, miró el pergamino que tenía en las manos. Entrégale esto al Kazekage. Es mi carta oficial como líder de Amegakure. Pero no le reveles todo sobre la situación de Amegakure, aunque sea tu amigo. Entiendo. Perder un Jinchuriki es un duro golpe para una aldea oculta. Konoha no te dejará en paz. Aunque dijiste que confiabas en el Kazekage, Suna y Konan son aliados después de todo. Nunca se sabe lo que podría hacer. Mantente alerta. Mantente a salvo. La primera intención de Naruto fue replicar que Gaara jamás haría algo así, pero guardó silencio. Si Gaara se veía obligado a elegir entre el bienestar de Tsunagakure y su amistad, Naruto no confiaba en que lo eligiera a él. No era un experto en historia ni política, pero sabía que una guerra por un Jinchuriki o una bestia con cola no era imposible, ni mucho menos. Konoha y Kumo casi entran en guerra cuando el diplomático de Kumo fue asesinado por el padre de Hinata. La posesión del 9 colas era mucho más importante que eso. A pesar de que su túnica estaba cubierta de sangre y las vendas blancas que le cubrían el brazo y el rostro estaban manchadas de tierra y sudor, Shimura Danzo tenía una expresión de felicidad, paz y dicha en su rostro. Reclinado lo más posible en la cómoda silla del Hokage, observaba la aldea aún dormida a través de los amplios ventanales de la oficina. ¿Cuántos años había anhelado este puesto? ¿Cuánto tiempo había luchado para salir de las sombras y liderar la aldea oculta en la hoja desde la luz? Hoy, su sueño por fin se había hecho realidad. Sin darse cuenta, pasó más de una hora mientras se deleitaba con la sensación de haber cumplido finalmente su deseo. Para entonces, la oscuridad comenzaba a desvanecerse. Era casi una metáfora de su vida. Sus días de caminar en la oscuridad habían terminado. De ahora en adelante, saldría con orgullo al sol y guiaría a la aldea hacia una nueva era de prosperidad. Él sería quien haría de Konoha una gran maravilla.
Hermoso, se encontró dejando escapar un suspiro mientras admiraba la vista de los primeros rayos del sol brillando desde más allá del monumento Hokage e iluminando la aldea de abajo. Hermoso, de verdad. Al oír esa voz a sus espaldas, Danzo se puso de pie de un salto como si se hubiera electrocutado. Era casi cómico como se había dado la vuelta como un robot antes de tartamudear. Imposible. Veo que te has sentido bastante cómodo en mi silla. Cuando el recién llegado se acercó al escritorio, el rostro de Danzo se volvió blanco como una hoja de papel. ¿Cómo sigues viva? Te destrozaron el corazón. Vi cómo te decapitaban. Gritó Danzo mientras se rasgaba con fuerza las vendas que le cubrían el ojo derecho y la miraba con su Sharingan. Ambu. Gritó cuando se dio cuenta de que no era un genjutsu lo que estaba viendo. Todos tus shinobi de operaciones encubiertas están muertos, dijo Tsunade, y levantó la mano para mostrarle que estaba cubierta de sangre fresca. Pagarás con tu sangre por lo que hiciste, Danzo. Lo juro por mi vida. De repente, una bomba de humo explotó y se escuchó el sonido de un vidrio rompiéndose mientras Danzo saltaba por la ventana antes de usar una técnica de parpadeo corporal para huir. No escaparán. Gritó furiosa. No me llamo Tsunade si no les destrozo las extremidades una a una hoy. Ni tú ni cada uno de los traidores que me atacaron anoche se salvarán. El piso de la oficina del Hokage de repente se agrietó como una telaraña y se derrumbó en un montón de escombros mientras Tsunade saltaba con todas sus fuerzas, dejando un boom sónico atrás. Danzo acababa de salir de su movimiento body flicker cuando alguien lo agarró inesperadamente por la parte de atrás de su túnica de cuello alto y sintió que el aire abandonaba sus pulmones mientras era levantado de repente y arrojado como una bala de cañón, hasta las afueras del pueblo, hacia el bosque. Pero sus décadas de experiencia como shinobi le permitieron mantener la compostura y realizó rápidamente una serie de sellos manuales. Una masa de enredaderas de madera de aspecto suave emergió de su cuerpo y lo envolvió por completo, como un capullo. El capullo de madera se estrelló contra varias docenas de árboles antes de detenerse por completo. Cuando las enredaderas se separaron, Danzo salió del capullo arrastrándose, aparentemente ileso, pero estaba tan mareado que de repente se agachó y vació el contenido de su estómago en el suelo. Pero cuando se enderezó y se limpió la boca con la manga, Tsunade apareció frente a él como un fantasma. Para cuando vio que su mano estaba justo frente a su rostro, ya era demasiado tarde. No tuvo tiempo de reaccionar cuando la mano de Tsunade se movió como una víbora y le arrancó el ojo derecho, tal como Danzo había hecho hacía una década cuando le robó el ojo a Shisui. Danzo solo pudo rechinar los dientes cuando vio a Tsunade aplastar su preciado Mangekyo Sharingan en una pasta sangrienta, pero no perdió ni una fracción de segundo antes de desaparecer con otro Shunshin. Necesito irme. Necesito ganar tiempo. Pensó mientras realizaba rápidamente otra serie de sellos manuales y se detuvo un momento para golpear el suelo con la palma. El suelo tembló y se quebró al tiempo que raíces y enredaderas de árboles comenzaban a crecer, y se oyeron fuertes crujidos de madera al tiempo que una gigantesca criatura de madera cobraba vida. Esa técnica era una pálida imitación del gigante de madera de Senju Hashirama, pero aún así, fue suficiente para hacer temblar las rodillas a la mayoría de los shinobi kunoichi que la vieron. Lanzar esa técnica consumía una enorme cantidad de chakra, pero Danzo no tenía otra opción en ese momento. Si no conseguía tiempo para liberarse del grillete que sellaba su brazo Sharingan, no podría lanzar Izanagi. Y sin Izanagi, no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir al enfurecido Sannin Babosa. Justo después de invocar al gigante de madera, Danzo se detuvo y se arrancó las vendas que cubrían su brazo derecho, revelando los brazaletes dorados que lo cubrían. Rápidamente sacó uno de los rayos y estaba a punto de eliminar el segundo cuando un enorme agujero se abrió en el gigante de madera, destruyéndolo. ¡Maldita sea! Maldijo Danzo presa del pánico mientras intentaba quitar el tercer, y último, perno que cerraba los brazaletes dorados. Sin embargo, solo pudo observar con incredulidad cómo su brazo derecho caía sobre el manto de hojas que cubría el suelo. No había podido sacar el tercer rayo cuando Tsunade le cortó el brazo desde el hombro. Te dije que te mataría, dijo Tsunade con voz sombría y le dio una patada en el estómago con tanta fuerza que solo lo hizo caer al suelo tosiendo de dolor, no para matarlo. Pero soy una mujer de palabra, así que no dejaré que tengas una muerte fácil. Prometí que te desgarraría las extremidades una a una, ¿no? Le puso el pie en el pecho y, de repente, le tiró del brazo izquierdo, arrancándoselo también del hombro, haciéndole gritar de dolor. Estaba a punto de pasar a la siguiente extremidad, una de sus piernas, cuando vio que la tinta negra empezaba a brotar de su torso.
Puede que haya bajado la guardia una vez, pero no volverá a suceder, dijo. El aire pareció distorsionarse alrededor de su mano derecha y el aura de chakra amarillo que envolvía su cuerpo se hizo visible a simple vista mientras golpeaba con todas sus fuerzas. Esa terrible fuerza bruta redujo el cuerpo de Danzo a una masa de sangre, y el suelo bajo sus pies se convirtió en un enorme cráter. La onda expansiva de su monstruosa fuerza aplastó todos los árboles a varios cientos de metros del cráter. Sin ningún medio para alimentarlo más, el sello autodestructivo que Danzo había lanzado para llevar a Tsunade a la tumba junto con él también se desvaneció en la nada. Sin importarle la sangre que salpicaba el suelo, Tsunade se tumbó de espaldas, exhausta. Las marcas negras que cubrían todo su cuerpo se hundieron en el punto púrpura romboidal de su frente, y cerró los ojos mientras intentaba recuperar el aliento y calmar su corazón acelerado. Hacía años que no se había entregado por completo a una pelea y nunca había estado tan cerca de la muerte como la noche anterior. Si Katsuyu no me hubiera invocado al bosque Shikotsu, habría muerto a diferencia de hace unas horas, dado que era de mañana. Un equipo de chunins encargado de la patrulla de guardia ese día apareció unos minutos después para investigar el disturbio. Sintiendo las señales de chakra del shinobi que se acercaba, Tsunade se obligó a levantarse, recordándose a sí misma que aún no había terminado. No sé cuántos se pusieron del lado de Danzo anoche y tampoco sé sus identidades, pero no descansaré hasta purgar Konoha de todos ellos. Se llevó una mano al pecho y entrecerró los ojos con ira. Desconocía la identidad de todos los shinobi enmascarados, pero sin duda reconocía la espada relámpago que le había atravesado el corazón. Iba a hacer que Kakashi pagara con su vida. El país del viento limitaba con el país de la lluvia, pero eso no significó que el viaje de Naruto de Amegakure a Sunagakure fuera corto. Sunagakure se encontraba en las profundidades del desierto del país del viento. Solo tras casi 4 días de arduo viaje por el desierto, llegó finalmente a las enormes murallas de arenisca que rodeaban la aldea oculta en el desierto. Identifícate y explica el motivo de tu entrada a Sunagakure, dijo uno de los chunin que custodiaba la entrada al pueblo. Los 6 shinobi de Suna lo observaban con expresión de alerta, listos para desenvainar sus armas en cualquier momento. Tras el ataque de Akatsuki a la aldea y el secuestro de Gaara, aunque ya había pasado casi un año, seguían siendo cautelosos y desconfiados de cualquier amenaza potencial. Naruto se bajó la capucha de su capa gris, revelándole su apariencia. Soy Uzumaki Naruto. Deseo hablar con Gaara. 6 Uzumaki Naruto. Dijo sorprendido el chunin a cargo. Aunque provenía de otra aldea, Uzumaki Naruto era famoso en Suna por haber salvado la vida de su Kazekage. Además, la noticia de que Konoha había sido salvada del líder de Akatsuki por nada menos que Naruto ya había llegado al país del viento. Hoy en día, era conocido como el héroe de la hoja. Necesitamos confirmar tu identidad. Ten paciencia un momento, dijo el chunin. Haciendo un sello de carnero con una mano, señaló con la otra a Naruto y gritó en voz baja. Kai. Solo después de que confirmaron que su apariencia no era la de un Enge, le permitieron la entrada. Mientras seguía al chunin de Suna, a diferencia de todas las veces anteriores que había visitado Suna, Naruto echó un buen vistazo a la aldea, desde observar la forma en que vestía la gente y cómo interactuaban entre sí hasta la apariencia de las calles, las tiendas y los edificios civiles. A diferencia de Konoha, que fue construida en forma de abanico con el monumento al Hokage como cabeza, o Amegakure con sus rascacielos y su patrón de calles en cuadrícula, Sunagakure fue construida en forma circular, con la torre del Kazekage en el centro y 8 muros altos y anchos que dividían el pueblo en 8 partes simétricas. Parece que Suna se ha recuperado del ataque de hace un año, dijo Naruto mientras pasaban por un bullicioso bazar lleno de gente vendiendo, comprando y regateando precios. Sí. La relación diplomática de Kazekage-sama con Konoha ha hecho maravillas para nuestra aldea, dijo el shinobi de Suna. Pronto, llegaron a su destino, y después de dejar a Naruto al cuidado de los guardaespaldas de la Torre Kage, el chunin regresó a su puesto en las puertas de la aldea. Naruto. No esperaba que vinieras a Suna. Pero me alegra verte. Dijo Gaara, levantándose de su asiento y saludando a Naruto al entrar en su oficina. Naruto se encontró sonriendo ante la cálida bienvenida de Gaara. Me alegra verte también, Gaara, dijo, y se dieron la mano. ¿Cómo has estado? ¿Y cómo están Temari y Kankuro? Temari viajó a Konoha como mi delegada. En cuanto a Kankuro, está en una misión. Naruto y Gaara no habían pasado mucho tiempo juntos, pero, como Jinchurikis y enemigos convertidos en amigos, sentían una conexión mutua. Para Gaara, en particular, Naruto era su salvación. Después de invitar a Naruto a tomar asiento, Gaara, siempre honesto y directo, dijo.
Escuché lo que pasó entre tú y Konoha. Pensar que llegaría el día en que, precisamente Uzumaki Naruto, se convertiría en un ninja rebelde, jamás lo hubiera imaginado. La lealtad y el amor que sentías por tu aldea eran algo que no he visto en mucha otra persona. Y es por eso que su traición los había herido mucho más profundamente, dijo Naruto secamente. Gaara adoptó una postura de pensamiento mientras entrelazaba sus dedos y apoyaba su barbilla en sus manos. Por lo que tengo entendido, nadie creyó realmente que fueras el culpable. Desde el principio, todo fue un plan para provocar a Kusagakure y que mostrara sus cartas y expusiera su complot, dijo Gaara. Pero, como siempre ocurría tras escapar del castillo Ozuki, cada vez que recordaba cómo lo habían arrestado injustamente y encarcelado, Naruto perdía la calma. Cuanto más hablaba de ello, más sentía que su ira crecía. Me cuesta creerlo. Y aunque así fuera, ¿por qué nadie me dijo nada? ¿De verdad tenían tan poca confianza en mí? Después de todas las veces que salvé la aldea, después de todo lo que sacrifiqué por ellos. Al darse cuenta de que su voz empezaba a sonar como un grito, Naruto dejó de hablar repentinamente y miró a un lado. Tras un suspiro, dijo, olvídate de eso. Lo que sea que haya entre Konoha y yo, es cosa del pasado. No vine aquí a hablar de ello. Para todos los que lo conocían, Uzumaki Naruto era alguien que siempre dejaba ver sus emociones. Reía cuando le apetecía reír, gritaba cuando le apetecía gritar y golpeaba a la gente en la cara cuando le apetecía. Era impropio de él contener sus arrebatos y controlar sus emociones de esa manera, y Gaara tampoco pasó por alto ese cambio en su comportamiento. Se hizo un silencio momentáneo. Vine aquí como diplomático, representando al país de la lluvia, dijo Naruto después de un rato y sacó un pergamino de una bolsa atada a su cintura. ¿El país de la lluvia?, preguntó Gaara, con los ojos abiertos de sorpresa. No me digas, Naruto. ¿Te aliaste con Akatsuki? Entiendo que ya no te guste Konoha, pero ¿acaso tu sed de venganza es tan grande que incluso buscas la ayuda de Akatsuki? Ellos son los que intentan cazar a todos los Jinchuriki. Akatsuki ya no está afiliado al país de la lluvia, dijo Naruto. Konan, la antigua mano derecha de Pain, ha desertado. Y ella fue quien me rescató del castillo Ozuki. Cuando mis amigos y camaradas me abandonaron, ella fue quien se puso de mi lado. Gaara se levantó de su asiento y puso sus manos detrás de su espalda mientras se giraba para mirar la aldea a través de las pequeñas ventanas circulares de su oficina. ¿Al menos no le echarás un vistazo al mensaje en el pergamino?, preguntó Naruto. Me estás poniendo en una situación muy difícil, Naruto, dijo Gaara. Recibí noticias de Konoha la semana pasada de que han empezado a enviar grupos de búsqueda para buscarte. Y ahora, no solo eres un ninja renegado, sino que también te has aliado con un antiguo miembro de Akatsuki, y todo esto ocurrió mientras las 5 grandes naciones estaban a punto de celebrar una cumbre de Kage dentro de unos días. Que me busquen a quien quieran. No pienso volver, dijo Naruto con firmeza. ¿Pero por qué las 5 naciones celebran una cumbre de Kage? ¿Por qué si no? Por Akatsuki, claro, dijo Gaara, girándose para mirar a Naruto a los ojos. El hermano del Raikage fue perseguido por Akatsuki. En concreto, Uchiha Sasuke fue quien lo capturó. ¿Sasuke hizo?, dijo Naruto. Ni el tono de su voz ni su expresión facial le dieron a Gaara ninguna pista sobre sus sentimientos. Sí, se unió a Akatsuki, y ya han cazado a todos los Jinchuriki menos a ti. Y con su hermano también muerto, el Raikage está empeñado en declarar la guerra a Akatsuki y aniquilarlos a todos, empezando por la cacería de Uchiha Sasuke, por supuesto. El Naruto de los recuerdos de Gaara habría reaccionado de forma muy vehemente ante la noticia. A Gaara no le habría extrañado siquiera irse en ese preciso instante para hablar con el Raikage en persona y suplicar que perdonara la vida a Sasuke. Sin embargo, el Naruto actual frente a él estaba en silencio, sin mostrar ninguna reacción externa. Estás mucho más tranquilo de lo que esperaba, dijo Gaara. Al final, todos cosechamos lo que sembramos, fue lo que dijo el rubio después de un rato cuando se dio cuenta de que Gaara estaba esperando que dijera algo. ¿No te preocupas por él? Creía que era tu mejor amigo. Lo perseguí durante años para traerlo de vuelta a Konoha. Pero yo mismo deserté de la aldea. ¿Qué sentido tiene seguir intentándolo?, dijo Naruto, encogiéndose de hombros. En cuanto a ser amigos, no sé nada de eso. ¿Qué quieres decir? Pensé que tenía muchos amigos, pensé que toda Konoha era mi familia, dijo Naruto. Pero tú también sabes cómo me salió eso. Sasuke me clavó una espada relámpago en el pecho y Konoha me metió en prisión. Hay un límite a lo que uno puede soportar, yo también soy humano. Con esta clase de amigos y familia, ya no necesito enemigos.
Después de decir eso, Naruto se levantó de su asiento y tomó el pergamino del escritorio. ¿Ya te vas?, preguntó Gaara sorprendido. Veo que no quieres hablar de Amegakure. Sinceramente, casi esperaba que fuera así. Konan también me lo dijo. Después de todo, te mató Akatsuki, y también eres el Kazekage. Debes pensar primero en la prosperidad de Suna. Me voy. Cuídate, Kazekage-sama, dijo con una breve reverencia y se fue. Gaara alzó la mano a medias, queriendo impedir que se fuera, pero al final se rindió. Por mucho que le doliera que Naruto le dijera sutilmente que ya no lo veía como un amigo, sino como el líder de una aldea, era cierto. Él era el Kazekage. No podía anteponer sus sentimientos y relaciones personales al bienestar de su aldea. Desarrollar una relación diplomática con Amegakure, el país de origen de Akatsuki, y ayudar a un Jinchuriki fugitivo como Naruto mientras Konoha lo buscaba no sería lo mejor para Suna. En absoluto. Era de noche. Tras un día entero viajando por el desierto, Naruto finalmente se detuvo y acampó al pie de un montículo, un montón de rocas que marcaba el camino a través del desierto. Las noches en el desierto eran muy frías, así que encendió una fogata y se deleitó con su calor mientras cenaba algunas raciones de campo. Eres tan infantil, lo que dices son puras fantasías. Un ninja a veces debe tomar decisiones muy duras. Las palabras que Uchiha Itachi le había dicho a través de un genjutsu en el pasado vinieron a la mente de Naruto mientras se sentaba junto a la fogata. Sasuke se ha unido a Akatsuki, ¿eso significa que un día vendrá a matarme también? Naruto apretó los dientes con frustración y rabia consigo mismo al recordar sus acciones y comportamientos pasados. Aún recordaba vívidamente lo que Jiraiya le había dicho tras la fallida misión de rescate de Sasuke hacía unos años. No se trata solo de jutsu o poder. Si eres un ninja, desarrolla una visión que te permita tomar decisiones acertadas. Y si vas a vivir como un ninja, vuélvete más sabio. Este mundo no es lugar para tontos. Esa es la realidad. Fue un raro momento de seriedad por parte de Jiraiya, un raro momento en el que el viejo pervertido mostró la sabiduría que se escondía tras su degeneración. Pero se había creído demasiado, afirmando que encontraría la manera de traer de vuelta a Sasuke incluso si tuviera que hacerlo solo. Su poder había crecido enormemente desde hacía 3 años. Se había convertido en uno de los shinobi más fuertes de Konoha. No, incluso del mundo entero. Sin embargo, su mentalidad no había madurado tan rápido como su poder. Había seguido viviendo como un tonto optimista, ciego y ajeno a la realidad del mundo en el que vivía. Y por eso también los sueños idealistas de Jiraiya lo habían cautivado tanto, haciéndole creer que, algún día, la paz podría lograrse mediante la comprensión mutua. Fue solo después del incidente del castillo Ozuki que finalmente regresó a la realidad y vio el mundo ninja como lo que realmente era. Un lugar gobernado por solo 3 cosas: fuerza, interés propio y odio. Sin embargo, fue en este tipo de mundo retorcido que Konan cumplió su promesa y acudió a su rescate. Yaiko y Nagato lo eran todo para mí. El sueño de Yaiko, y el sueño de Nagato, si ambos te han sido transmitidos, ahora encarnas los suyos. Nagato confió en ti. Yo también. Nosotros, la lluvia oculta, perseguiremos sus sueños contigo. A pesar de la precaria situación de Amegakure y del hecho de que tanto Konoha como Akatsuki lo estaban persiguiendo, Konan aún lo llevó a Ame y lo protegió. Pero ya no soy el mismo, murmuró. La verdadera paz, no tengo respuesta. Nunca la he tenido. Cuando Nagato lo confrontó, Naruto no supo qué decir. Tampoco tenía una respuesta en ese momento. Fue solo su disposición a perdonar a Nagato y su optimismo lo que convenció al mayor de los Uzumaki a confiarle su sueño de paz. Sin embargo, ahora que ese optimismo se había desvanecido, Naruto se dio cuenta de lo poco realista que había sido su sueño de paz y el de su sensei. Sentía que traicionaba las expectativas que Nagato y Konan tenían de él. Habían decidido creer en él y en sus ideales, pero ¿cómo podría él estar a la altura de esos ideales si ya ni siquiera creía en ellos? Lo siento. Ya no soy quien era. No puedo darte la paz que creías que te daría. Sin embargo, mientras miraba las brillantes llamas de la fogata, Naruto hizo una promesa. Konan y su gente, no me detendré ante nada para protegerlos. Quien quiera que los amenace, ya sea Sasuke, Akatsuki o incluso Konoha, los destruiré. Ya no creía en la paz mundial. Pero sí creía que podía lograr la paz y la prosperidad para la tierra de la lluvia. Al día siguiente de la visita diplomática de Naruto a Sunagakure, un pájaro mensajero voló a través de la ventana abierta de la oficina del Hokage. ¿Un mensaje, de Suna?, preguntó Tsunade con asombro al ver el sello en el pergamino. Pero después de desplegarlo y leer su contenido, llamó en voz alta a su asistente. Shizune. Sí, Tsunade-sama.
Shizune respondió rápidamente a su llamada, reconociendo la urgencia en su voz. Envía un mensaje a Kakashi, Yamato, Sakura, Sai y al equipo Gui para que vengan a mi oficina. Hokage Dono, saludos. Hoy, 27 de septiembre, Uzumaki Naruto llegó a Sunagakure como diplomático en representación de Amegakure. Por razones obvias, tuve que rechazarlo. Desafortunadamente, se fue inmediatamente después y no pude hacer nada para retenerlo. Por mi conversación con él, supe que ahora reside en el país de la lluvia. 7 Les pido, como aliados de Konoha y amigos de Naruto, que procedan con cautela. Él ya no es el Naruto que conocíamos. Ya no. Saludos cordiales, Gaara, el quinto Kazekage. Cuando Tsunade terminó de leer en voz alta la corta carta de Gaara, un silencio tan profundo que se podía oír caer un alfiler se instaló en la oficina del Hokage. He estado enviando equipos de Chunin e incluso Anbu a buscar a Naruto, pero no pudimos encontrarlo durante semanas. ¿Quién hubiera pensado que iría precisamente a la lluvia oculta? ¿A Megakure?, preguntó Sakura alarmada. ¿No es ese el lugar de donde vino Akatsuki? ¿Por qué iría allí? Eso es lo que necesitas averiguar, dijo Tsunade secamente y Sakura se quedó en silencio. Todos se pusieron de pie y escucharon atentamente lo que decía. Desde que Danzo y su organización de operaciones encubiertas intentaron asesinarla, parecía que algo había cambiado en Tsunade. A diferencia de su comportamiento relajado y descuidado de antes, ahora había una agudeza en su mirada y una presión tan intimidante que incluso Sakura, su alumna, ya no se atrevía a portarse mal ni a hacer preguntas innecesarias. Neji, tu trabajo en esta misión es determinar si Naruto ha sido sometido a un genjutsu o no. Sí, Okage-sama, respondió Neji respetuosamente y se inclinó. Sakura. Ese sí. Respondió la chica y se puso firme. Naruto siempre ha tenido debilidad por ti. Tu trabajo es convencerlo de que regrese a casa en paz. ¿Sí? Kakashi, Gai y Rock Lee. Si Sakura no logra convencer a Naruto con palabras, su tarea será recuperarlo por la fuerza. Sí, Okage-sama, respondieron los tres con seriedad. Yamato, debes apoyarlos desde un costado. Tienes mi permiso para usar tu técnica más poderosa, el Mokuton, para contener a Naruto si accede al poder del Kyuubi. Comprendido. Entonces, ¿qué hay de mí?, preguntó Tenten con humildad al ver que todos tenían una tarea menos ella. La chica se estremeció involuntariamente cuando los ojos de Tsunade se centraron en ella. Por lo que tengo entendido, has progresado mucho en tu dominio del Fuinjutsu. Si fuera necesario someter a Naruto y recuperarlo por la fuerza, tu tarea sería usar tu Fuinjutsu y sellar su chakra. Entiendo. Gracias, Okage-sama. Dijo Tenten, y su voz exultante hizo que Tsunade arqueara las cejas. Lo que la Sanin babosa desconocía era que era como una ídolo para la mayoría de las kunoichi de Konoha y no solo. El simple hecho de que su esfuerzo y progreso fueran reconocidos nada menos que por Lady Tsunade llenaba de felicidad a Tenten. Esta es una misión de rango S, dijo Tsunade, y los shinobi kunoichi más jóvenes presentes en la sala tragaron saliva al oír sus palabras. Prepárense para el viaje de hoy. Mañana, al amanecer, partirán hacia el país de la lluvia. Pueden retirarse. ¡Ay! Respondieron todos a coro y procedieron a salir de la oficina del Hokage uno por uno. Kakashi, quédate después de que todos se vayan, dijo Tsunade, y Kakashi se detuvo en seco. Una vez que solo quedaron los dos en la oficina, Tsunade se levantó de su escritorio y caminó frente a él. A pesar de sus muchos años de experiencia como Anbu y de las numerosas situaciones peligrosas que había vivido en el cumplimiento del deber, Kakashi no pudo evitar que su cuerpo se tensara inconscientemente ante su proximidad. Le recordó cómo se sintió la última vez que vio a Orochimaru cara a cara. Te perdoné la vida porque Yashiyuga avaló tu situación, diciendo que estabas bajo un genjutsu extremadamente poderoso cuando me atacaste. Estoy agradecido por eso, dijo Kakashi con una pequeña reverencia. Sin embargo, ya no confío en ti. No te equivoques, Kakashi. Si vuelves a levantar la mano contra tu Hokage, con genjutsu o sin él, no serás más que una mancha de sangre en mi puño. ¿Está claro? Cristal, dijo Kakashi. En cuanto a la recuperación de Naruto, esta misión es tu oportunidad de redimirte ante mis ojos. No me falles otra vez, Kakashi. No lo haré, Hokage-sama. Bien. Partiré hacia la cumbre de los 5 Kages en el país del hierro hoy al mediodía. Espero tener noticias de tu éxito a mi regreso. Esta misión es mucho más grande que simplemente traer de vuelta a Naruto. Ahora que el Jinchuriki del 8 colas también ha sido capturado, Naruto es el único que queda. No solo por su seguridad, sino por el bienestar del mundo entero, debemos protegerlo de Akatsuki. No debemos permitir que lo capturen, cueste lo que cueste.
Ya han capturado a los otros Biju. No podemos permitir que también se apoderen del 9 colas. Altas torres de hormigón y metal, innumerables cables eléctricos, un sistema caótico de tuberías, un cielo cubierto de densas nubes grises y la incesante lluvia que caía a cántaros a diario. Eso era Amegakure. Carecía del hermoso clima de Konoha, del pintoresco paisaje de Sunan y de la belleza de Kumogakure. Sin embargo, para Conan, Amegakure era su hogar. Incluso bajo la lluvia torrencial, Conan esbozó una leve sonrisa al contemplar el paisaje. Cientos de personas trabajaban arduamente, uniendo sus esfuerzos para lograr su objetivo. Pero esos cientos eran, en realidad, una sola persona. Eran Uzumaki Naruto y sus clones de sombra. Tras regresar de Sunagakure, a pesar del cansancio del arduo viaje por el desierto, se puso manos a la obra. Aunque Conan ya esperaba ese resultado, Naruto estaba tan decepcionado consigo mismo por no haber logrado un acuerdo comercial que ni siquiera podía mirarla a los ojos. Limpiar los enormes escombros y la destrucción que dejó la batalla de Jiraiya contra Nagato era lo único útil que se le ocurría en ese momento. Creo que el país de las olas estaría dispuesto a ayudarme, pero no tienen los recursos que Amegakure necesita. Por lo que me dijo Conan, su economía se basa en la pesca, pensó Naruto mientras usaba un Rasengan de Odama para reducir a polvo un trozo particularmente grande de un muro de hormigón roto. Estaba tratando de pensar en otras soluciones además de Sunagakure, pero no pudo encontrar nada útil. Luego está el país de la nieve, pero es un país tan pequeño que me pregunto si tendrán algo allí. También está el país de los demonios, pero no sé mucho sobre él, y Conan tampoco. Está tan lejos que tarda más de una semana en llegar. Sumido en el trabajo y sus propios pensamientos, Naruto no se dio cuenta de que Conan lo observaba desde lo alto de una torre cercana. Y tampoco notó la repentina llegada de otra persona. Me preguntaba dónde había desaparecido el Jinchuriki del Kyuubi. Oí hablar de su deserción de Konohagakure, pero no esperaba verlo aquí precisamente. Es genial. Es como matar dos pájaros de un tiro, dijo una voz grave inesperadamente desde atrás, pero Conan no pareció sorprenderse. ¿Qué haces aquí?, preguntó mientras se giraba para mirarlo. La capa negra con nubes rojas y la máscara naranja de un solo ojo. No era otro que Tobi, o, como ella y Nagato sabían que era, Uchiha Madara. ¿Dónde has escondido el cadáver de Nagato? No lo encontrarás aquí, dijo Conan, y su cuerpo se dispersó en un revoloteo de innumerables mariposas de papel. Pero Tobi no la perdió de vista. Siguiendo su firma de chakra, desapareció en un remolino y se teletransportó justo frente a Conan cuando su cuerpo se materializó de nuevo. Has huido bastante. Pensé que te unirías a Naruto para luchar contra mí. Después de todo, alguien que incluso logró derrotar a Pain tampoco es un oponente al que pueda enfrentarme a la ligera, dijo. ¿Crees que no sabía que un día llegaría a esto? Sabía que aparecerías ante mí. Te he estado esperando para poder detenerte. Conocí Naruto aquí, te derrotaré. Sopló un vendaval particularmente fuerte, y una gran ola casi sumergió los dos restos sobre los que Conan y Tobi se encontraban. Estaban en medio de un lago gigantesco. El lago de Amegakure era tan vasto que no sería exagerado compararlo con un mar interior. Solo porque fuiste mi camarada, no creas que tendré piedad. Akatsuki no tolera traidores. Pero tengo una pregunta. ¿Por qué miembros tan leales como tú y Nagato me traicionarían? Tú y Nagato aprobaron mi plan del ojo de la luna. Si perdiste contra Uzumaki Naruto, no habría sido posible evitarlo. Pero, Nagato no solo sacrificó su vida lanzando el Rinne Tensei por Naruto, sino que también lo rescataste del castillo Ozuki y ahora le ofreces refugio aquí, en Ame. Al ver que Conan permanecía en silencio, Tobi insistió. Naruto Uzumaki, ¿crees que es tan digno? Él es la luz, dijo Conan. Por eso todos podemos llevar la flor de la esperanza. ¿Lo es ahora? ¿Incluso después de desertar de la aldea? ¿Sigue siendo el mismo después de lo que Konoha le hizo? Ah, da igual. Una vez que te capture, te obligaré a contarme todo. El Rinnegan nunca fue de Nagato, para empezar. Yo se lo presté de niño. Ahora, recuperaré lo que es mío. En el momento en que dijo eso, dos grandes alas de papel salieron de la espalda de Conan, y ella estalló en el aire como un ave de rapiña. Ocultando su cuerpo entre una miríada de hojas de papel mortales, Conan se lanzó hacia él sin dudarlo. Usando un ataque múltiple, pretende encontrar la oportunidad de atacarme cuando me materialice. Bien. Sé que debe tener alguna estrategia. Pero la enfrentaré, aceptaré su desafío, pensó Tobi con confianza. Varios cientos de hojas de papel atravesaron su cuerpo antes de que de repente se materializara y atrapara a Conan en un estrangulamiento. Ahí estás.
dijo triunfante, activando su habilidad Kamui para succionarla a la otra dimensión. Sin embargo, para cuando se dio cuenta de su trampa, ya era demasiado tarde. Justo cuando activó su Kamui, varias docenas de bombas de papel detonaron simultáneamente, creando una gran explosión. Te llevaré conmigo al más allá. Pensó Conan, dispuesta a sacrificarse para matarlo. Joder. ¿Acaso va a parar esta lluvia alguna vez? Pensó Naruto con disgusto mientras él y sus clones cargaban rocas y otros escombros. El trabajo ya era bastante difícil de por sí, pero la fuerte lluvia que lo caló hasta los huesos y perjudicó su visibilidad lo hizo aún más difícil. Tras disipar sus clones, Naruto se tambaleó mientras se dirigía a la torre para refugiarse de la lluvia. Poder crear cientos de clones de sombra era genial, pero la desventaja era considerable. Todo el agotamiento acumulado por sus clones se transfirió a él tras disiparlos. Acurrucado en un rincón, con la ropa empapada por la lluvia y el cuerpo exhausto, el sonido de la lluvia casi lo arrulla. Pero entonces, una fuerte explosión resonando a lo lejos lo hizo ponerse de pie de un salto. ¿Qué pasa?, dijo, y, sin importarle más la lluvia, corrió rápidamente a lo alto de la torre para tener una vista aérea del pueblo. Sin embargo, incluso desde su alto punto de observación, debido a la fuerte lluvia, no pudo ver rastros de una explosión en los alrededores. Pero entonces, una cadena de explosiones comenzó a sonar una tras otra, hasta que finalmente se fusionaron en un único sonido extremadamente fuerte. Viene del lago. Pensó y se arrojó desde la torre, comenzando a correr tan rápido como pudo. Mientras corría hacia el lago a su máxima velocidad, le vino a la mente lo que Gaara le había dicho hacía varios días. La semana pasada recibí noticias de Konoha de que han comenzado a enviar grupos de búsqueda para buscarte. Mierda. Maldijo y se obligó a correr aún más rápido. Konoha envió un equipo para atacar a Ame por mi culpa. No podría perdonarse a sí mismo si algo le sucediera al país de la lluvia por su culpa después de todo lo que Conan había hecho por él. Pero cuando finalmente salió de entre las altísimas torres y vio el inmenso lago de Amegakure, involuntariamente se detuvo en seco, aturdido por la vista que tenía frente a él. Hasta donde alcanzaba la vista, una enorme grieta parecía haber partido en dos el gran lago. Dios mío, murmuró en voz baja cuando se dio cuenta de que, en ese momento, el lago de Amegakure no estaba compuesto de agua, sino que estaba formado por bombas de papel. Fue lo más aterrador que había visto hasta entonces. Solo imaginar cómo sería caer en la grieta que abría el mar de bombas de papel le hacía sudar frío en la espalda. 8 fue como si hubiera llegado el apocalipsis. Los miles de millones de bombas de papel no tardaron más de 10 minutos en explotar, pero para Naruto, fue una eternidad. Mi técnica del emisario de papel sagrado ha fracasado. No esperaba que consumiera tanto chakra, dijo Conan mientras se arrodillaba en la superficie del agua, intentando recuperar el aliento. Al menos, Madara ¿está muerto? Toby completó su frase mientras aparecía inesperadamente por detrás. Se escuchó un sonido perturbador cuando él clavó una varilla metálica en su espalda, atravesándole el estómago. El shock de ver a Toby todavía con vida fue tan grande que Conan casi no sintió el dolor de ser apuñalado momentáneamente. ¿Cómo? Deberías estar muerto. Repetí las simulaciones una y otra vez. Estaba seguro de que esta secuencia funcionaría. Toby sacó su arma improvisada de su espalda y la pateó. Izanagi. Te dije que no subestimaras la destreza visual de un Uchiha, niña. Has calculado mal. Igual que cuando decidiste traicionarme por Naruto. En el más allá, tú y Nagato podrán lamentarse por haber sido engañadas por las tonterías de Naruto. Aunque hablaba con seguridad, Toby también estaba en sus últimas. La primera explosión, al intentar absorber a Conan con su Kamui, le hizo perder el brazo derecho y lo dejó gravemente herido. Para sobrevivir a las 600.000 millones de bombas de papel de Conan, tuvo que sacrificar también su ojo izquierdo para activar Izanagi y reescribir su destino. No existe la paz verdadera. No existe la esperanza. Nagato solo creyó en Naruto porque quería encontrar consuelo en su patética existencia. Alejándose a trompicones mientras se aferraba a su herida sangrante, Conan se giró de repente y levantó las manos. Un enorme chakram de papel se formó sobre sus manos, y Obito maldijo por dentro su resistencia. Así como creí en Nagato, también creeré en Naruto. Dijo mientras le lanzaba el gran chakram a Toby. Seré un pilar para apoyar su sueño. Nagato y yo nunca creímos de verdad en tu objetivo. Eres oscuridad. Así como nos usaste para tu plan, nosotros también te hemos estado usando a ti todo este tiempo. Y con eso, la mitad de su cuerpo se dispersó en una nube de shurikens.
Incluso con la destreza visual de su Sharingan, a Tobi le tomó varios segundos esquivar y bloquear todos los proyectiles que le lanzaban. Pero iba acortando distancias poco a poco mientras lo hacía, quedándole casi sin chakra y con una herida fatal en el estómago. Cuando finalmente cerró la distancia y llegó a ella, esta vez, Conan no pudo dispersarse con otro parpadeo de cuerpo de papel para evitar su embestida. «Me llamaste oscuridad. Pues bien, te haré marchitar», dijo Tobi con la voz llena de intención asesina mientras la agarraba por el cuello y la estrangulaba. Nunca imaginó que casi moriría y se vería obligado a usar Izanagi en un lugar como este. Nunca había tomado en serio a Conan, y mucho menos creía que ella había diseñado la estrategia casi perfecta para derrotarlo. «Conan». Se escuchó un grito desde un costado y Tobi solo tuvo tiempo de girar la cabeza hacia la voz antes de que la espinilla de alguien le golpeara la frente. La fuerza detrás de esa patada a la cabeza fue tan alta que Tobi salió volando y tropezando por más de una docena de metros sobre el agua como si fuera una piedra que rebota. «Conan. Conan. ¿Estás bien? Conan. Respóndeme», dijo Naruto presa del pánico mientras impedía que su cuerpo se hundiera en el agua y la abrazaba. «¿Qué le hiciste, imbécil?», le gritó a Tobi, quien ya se estaba poniendo de pie. «¿Por qué la atacaste?». A pesar de la máscara naranja que todavía ocultaba la mitad inferior de su rostro, Naruto podía decir que el Uchiha estaba enfurecido. «No estaba preparado para este escenario», dijo Tobi, pero lo decía más para sí mismo que para Naruto. Por no tomar en serio a Conan, casi había pagado el precio con su vida y, además de todo, no había previsto la situación en la que tendría que enfrentarse al Jinchuriki de 9 colas en batalla mientras estaba en un estado tan deplorable, en sus últimas piernas y sin un ojo y un brazo. «Te tomé demasiado a la ligera. Debí saber que tendrías un as bajo la manga. Después de todo, tú también eras miembro de los Akatsuki. Esta vez has ganado, Conan. Disfruta de la victoria mientras dure, porque volveré. No puedes huir de mí. No puedes esconderte de mí. Volveré pronto y tomaré lo que es mío». Dejando atrás esas palabras de despedida, el cuerpo de Tobi desapareció en un remolino mientras se teletransportaba. Unas horas más tarde, Naruto estaba sentado en la sala de espera del hospital, retorciéndose los dedos por la preocupación mientras Conan era sometido a una cirugía. Afortunadamente, la varilla de metal de Tobi no había dañado la columna vertebral y había golpeado demasiado abajo para perforar los pulmones u otras áreas vitales, pero aún así era una herida grave. Había roto una costilla y también perforado su estómago. No fue Konoha. Fueron los Akatsuki, y no me perseguían a mí, sino a Conan. ¿Por qué la atacaron? Su primer pensamiento fue que tal vez era venganza porque ella había abandonado la organización, pero descartó ese pensamiento cuando recordó las últimas palabras de Tobi. «Volveré pronto y tomaré lo que es mío». ¿Qué tiene Conan que quiere? Cuando la puerta de la sala de operaciones se abrió y salió un hombre de mediana edad que vestía ropa de médico, Naruto saltó de su asiento. «¿Cómo está? ¿La cirugía fue un éxito? ¿Está bien? Dime». «Todo está bien», dijo el médico, y sonrió inconscientemente al ver lo preocupado que estaba por su bienestar. «La cirugía fue un éxito y se recuperará por completo con el tiempo». «Gracias a Dios», dijo Naruto aliviado. Era como si se hubiera quitado un peso de encima. «¿Puedo verla?» «Puedes, pero aún no se ha desmayado. Aún no le ha pasado el efecto de la anestesia». «Entiendo», dijo Naruto, pero antes de que pudiera entrar al quirófano para ver a Conan, el médico dijo: «Joven, gracias por salvarle la vida. Lady Conan es mucho más importante para Amegakure de lo que crees. Tras la muerte de Pain-sama, ella es todo lo que se interpone entre Ame y los 3 grandes y poderosos países que nos rodean. En este momento, es irreemplazable». Interiormente, Naruto se sorprendió de que el médico supiera sobre la muerte de Pain porque Conan había mantenido ese hecho en secreto para la población general. «Debe ser uno de los shinobi de mayor rango en Ame», pensó. «Cuando mi aldea y mis amigos me abandonaron, fue Conan quien vino a rescatarme. Salvarla es lo mínimo que podía hacer», dijo Naruto con seriedad. Además, antes de morir, le prometí a Nagato que traería la paz a Megakure. «Quiero proteger a Conan y a Megakure, son lo único que me queda». El médico le dio una palmadita en el hombro en señal de comprensión. Los ancianos de Konoha y el Hokage debieron haber perdido la cabeza si dejaron de lado a alguien como tú. Pero su pérdida es nuestra ganancia. Nos alegra tenerte aquí, Uzumaki Naruto. El olor a antiséptico y los sonidos de las máquinas de monitoreo de fondo le permitieron a Conan saber, incluso antes de abrir los ojos, que estaba en el hospital. Estaba tan aturdida y agotada que solo abrir los ojos le parecía una tarea ardua.
Tuvo que parpadear varias veces antes de que su vista finalmente se enfocara, y lo primero que hizo fue comprobar de dónde provenía el dolor en su brazo. Una vía intravenosa bombeaba lentamente sangre por sus venas para reponer la que había perdido. Al observar su entorno, se dio cuenta de que no estaba sola en la habitación del hospital. Cuando sus ojos ámbar se posaron en el niño que dormitaba con la cabeza en el borde de la cama, su expresión se transformó en una suave sonrisa. No tenía dudas de lo que habría sucedido si Naruto no hubiera intervenido en ese momento. Aunque su plan había sido impecable y casi había matado a Madara con su estrategia, nunca imaginó que el Sharingan tendría un poder tan absurdo. La capacidad de reescribir la realidad. Todas esas bombas de papel, desperdiciadas. La precaria situación financiera de Amegakure en ese momento no se debía solo a la falta de comercio con los países vecinos. Recolectar más de 600.000 millones de bombas de papel le había costado una fortuna. Gran parte de los fondos de Akatsuki que ella y Nagato habían ahorrado a lo largo de los años se gastaron en comprar esas bombas de papel. Pero todo fue en vano. Al final, Madara escapó. Pero ella meneó la cabeza para alejar esos pensamientos por el momento. Al menos sigo viva. Le debo la vida a Naruto, pensó Conan, mientras acariciaba con la mano su desordenado y puntiagudo cabello rubio. Aunque Naruto estaba exhausto por haber trabajado bajo la lluvia con varios cientos de clones y luego haber vigilado a Conan durante muchas horas después de su cirugía, estaba tan preocupado por su bienestar que incluso cuando finalmente se durmió, no fue un sueño profundo. En el momento en que Conan le puso la mano en la cabeza y lo acarició, despertó. Sin embargo, no abrió los ojos. Sus caricias eran tan suaves que deseaba que no se detuviera. Nadie lo había tocado así hasta entonces. Finalmente, aún anémica y cansada por la cantidad de sangre que había perdido ese mismo día, Conan volvió a dormirse. Naruto no apartó la mano de ella de su cabeza. En cambio, continuó acostado con la cabeza sobre la cama y puso su mano sobre la de ella. Sabiendo que finalmente había despertado y que parecía estar bien, Naruto finalmente se permitió relajarse y, a pesar de la posición bastante incómoda, estaba sentado en un taburete acostado con la cabeza sobre la cama, cayó en un sueño profundo esta vez. Al despertar al día siguiente, Naruto se encontró en un lugar completamente distinto al que recordaba. En lugar de estar en la habitación del hospital de Conan, estaba de vuelta en la habitación donde había vivido desde que llegó a Ame. Una vez que terminó con sus rituales matutinos y se puso un nuevo cambio de ropa, se dirigió al comedor utilizado por el personal que trabaja en la Torre de Pain para desayunar. Si había algo que no faltaba en el país de la lluvia, era comida. Amegakure tenía abundancia de arroz, tomates, pescado y reptiles de todo tipo. Dicho esto, aunque evitaba los platos a base de carne de lagarto y otras rarezas, aún así tenía una comida abundante. Poco después de terminar, un shinobi enmascarado, la versión Anbu de Ame, pensó, se acercó a su mesa y dijo: Lady Conan solicita su presencia en su oficina lo antes posible. Entendido, respondió Naruto poniéndose de pie. ¿Está bien que ya estés fuera de la cama del hospital? Fue lo primero que preguntó Naruto cuando entró en la oficina de Conan. Naruto. Estás aquí, dijo a modo de saludo. No te mentiré diciendo que ya estoy curada. Pero hay algunas cosas que debo decirte, algunas cosas que debemos hacer que son mucho más importantes que mi comodidad. Cuando vio cómo ella se apoyaba en el escritorio para ponerse de pie, rápidamente fue a su lado y la ayudó. No te esfuerces demasiado, dijo Naruto. No te preocupes, estoy bien, dijo Conan, sonriendo ante la mirada preocupada en su rostro. Si quieres ir a algún lado, te llevaré. No estás en condiciones de caminar tanto ni de usar tu chakra ahora, dijo Naruto mientras se daba la vuelta y bajaba su cuerpo para que ella se subiera a su espalda. Conan no era del tipo que dudaba, andaba con rodeos o fingía estar avergonzada. Ella apoyó lentamente su cuerpo contra el de él y envolvió sus brazos alrededor de su cuello mientras se subía a su espalda. Envolviendo sus piernas alrededor de su cintura cuando él se puso de pie, ella suspiró aliviada mientras apoyaba su barbilla en su hombro. Gracias, Naruto. Su voz entrecortada tan cerca de su oído y la sensación de su cuerpo femenino contra su espalda hicieron que se le pusiera la piel de gallina. De nada, dijo, carraspeando avergonzado, esperando en su interior que ella no notara lo nervioso que estaba en ese momento. Entonces, ¿a dónde quieres ir? Te guiaré. Sigue mis instrucciones. Está bien, dijo y, mientras empezaba a caminar, se agarró a sus muslos para sostener aún más el peso de su cuerpo. Gira a la derecha ahora mismo, dijo, y él obedeció. Ahora toma el ascensor. Presiona el botón que lleva al sótano. A los pocos minutos de caminata, Naruto no soportó más el silencio, así que preguntó. 9 ¿Cómo está tu herida?
¿Estoy caminando demasiado rápido? ¿Te duele? No está del todo curado, pero no se ha abierto. Mi jutsu de papel me ayuda mucho a la hora de vendar y curar heridas de puñaladas o cortantes. Ya veo. Me alegra oír eso. Después de 2 minutos, Naruto intentó iniciar una conversación nuevamente. ¿Por qué ese miembro de Akatsuki te atacó ayer? Vino a buscar algo que pertenecía a Nagato, respondió. Vamos allá ahora mismo a recuperarlo. Hermoso, pronunció Naruto cuando los dos finalmente llegaron a su destino. Era un salón muy alto y espacioso con un techo abovedado sostenido por gruesas columnas redondas. El suelo de mármol naranja y morado recordaba los anillos de un ojo Rinnegan, y el macizo de rosas blancas de papel y la exquisita talla de ángeles en la pared trasera le conferían una apariencia imponente. Sobre el lecho de rosas blancas de papel, 2 cuerpos preservados yacían con las manos entrelazadas sobre el pecho. Eran Yaiko y Nagato. «¿Puedes bajarme ahora?», dijo Konan suavemente, y Naruto se agachó para ayudarla a ponerse de pie. Apoyándose en el antebrazo de Naruto mientras caminaba, Konan lo condujo lentamente hasta situarse frente a Nagato. Tras un momento de silencio, dijo: «El miembro enmascarado de Akatsuki vino aquí para robar el Rinnegan de Nagato. Pero el Rinnegan no le pertenece. El Rinnegan le pertenece a Nagato. Es un tesoro nacional de Amegakure. No puedo dejar que caiga en sus manos. ¿Quién es ese hombre?». Vi que tenía un ojo Sharingan, pero, que yo sepa, Sasuke es el único Uchiha que queda. ¿Es él también un Uchiha o le robó el Sharingan a alguien más?, preguntó Naruto. Se hace llamar Uchiha Madara. ¿Uchiha Madara?, preguntó Naruto sorprendido. De niño, apenas había prestado atención a la academia, pero incluso él había oído ese nombre. ¿Acaso Uchiha Madara y el primer Hokage no murieron hace mucho tiempo? No sé si realmente es Uchiha Madara, como afirma. Pero sí posee el Sharingan y es uno de los shinobi más peligrosos del mundo. Según la información que Nagato y yo hemos recopilado sobre él, es quien causó la destrucción del Kyuubi en Konoha el día de tu nacimiento. Estuvo detrás de las masacres del linaje de Kirigakure y manipuló al Mizukage desde las sombras con su genjutsu. Al escuchar sus palabras, Naruto finalmente ató cabos. Aún no había olvidado las advertencias de los restos de chakra de su padre de hacía unos meses. Aún recordaba cómo el cuarto Hokage le había dicho que tuviera cuidado con el hombre de la máscara tuerta. Si es tan peligroso, ¿no deberíamos destruir el Rinnegan? No podemos dejar que consiga un jutsu tan poderoso. Nagato era el shinobi más fuerte que he visto en mi vida. El Rinnegan es demasiado poderoso como para dejarlo caer en las manos equivocadas. Ante sus palabras, Konan se mordió el labio inferior. Racionalmente, sabía que tenía razón. También sabía que Tobi no podría llevar a cabo su plan sin el Rinnegan. No podría controlar el poder de todas las bestias con cola ni la estatua demoníaca del camino exterior sin él. Sin embargo, no puedo hacerlo. Esto es todo lo que me queda de Nagato. No soportaba destruir el último vestigio de Nagato. Como huérfana que vivía en un mundo cruel, plagado de guerra y muerte, Yaiko y Nagato eran todo lo que había tenido. Y, tras la muerte de Yaiko, había llegado a apreciar a Nagato aún más que nunca. Ambos habían sido su familia. Naruto no supo qué decir ante eso. En su interior, se preguntaba qué habría hecho él en su lugar, pero no pudo encontrar una respuesta inmediata. No puedo dejar que el Rinnegan caiga en manos de Uchiha Madara, pero tampoco puedo soportar destruirlo. Diciendo esas palabras, Konan se giró para mirarlo y ella tomó sus manos entre las suyas, sus ojos ámbar mirándolos fijamente. Quiero que lo tengas, Naruto. Konan, yo, no sé, tartamudeó Naruto, abrumado por la importancia de la petición que acababa de hacer. Llevas los sueños de Yaiko y Nagato. Eres su legado. Quiero que tomes el Rinnegan de Nagato. Por favor, suplicó, con la mirada clavada en su alma.